La pelota, golpe de puños de Martín, el rebote del Valle, se mete Pedrito y peligro, avanza General, colocó el buscapié y la pelota al arquero Ricardo F. Bueno, la primera pelota que recupera el equipo de General Caballero sale con mucha velocidad, inclusive atreviéndose a dañar a la defensa de Libertad del partido. Así como empezó, parece que va a ser golpe a golpe. La pelota sobre la punta zurda, a ver, la tiene, juega esa pelota el equipo de Libertad. La pelota sobre la punta zurda, a ver, se colocó, tiró, soltó, jugó, movió. La pelota suavecita para acá, se la tiene Blasco, mira bien para el equipo rojo. Pone la pelota por media cancha, la recupera lentamente, moviendo la pelota en zona izquierda. A ver, la tiene, amasa la pelota, Pedrito del Valle, tiene bien el 11. Se escapa Pedro del Valle, la tiene, movió sobre punta zurda. A ver qué hace con esa pelota, juega para el fondo, movió para Romero. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago habilitado Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, es offside indirecto, pertenece al equipo liberteño. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albiroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. A las 19 van a empezar a jugar Guaraní con Cerro Porteño, con Arturo Carros y todos los compañeros, con Víctor Villalba. La pelota sobre punto sur, tiene Valenti. Está dejando esa pelota para el Chapa Martínez. La pelota para el fondo para Romero. Romero tiene, juega la salida. Está entregando esa pelota a la punta derecha. Movió para Fernández, otra vez para Romero. Toca la pelota al 3. Levantó, tiró pelotazo largo por arriba. Viene buscando la pelota Espinosa. Revienta, pelota a mitad de terreno. Crystal House, exportación a colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se hace cerámicas clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. La pelota larga de Guillén, saque de costado, punta sur, sector defensivo, pertenece al equipo de Libertad. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota de $299 más 5 en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida. Con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Estamos llegando a minutos 3:20, repito, de esta parte inicial del compromiso acá en Villaliza. El partido por ahora permanece 0-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, ¿te gusta? A las 19 Guaraní jugará frente a Cerro Porteño en Rogelio Silvino Oliviere. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá la biblioteca Grama Cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. El partido por ahora permanece 0-0. Campeonato italiano, minuto 86. Lazio y Milan empatan 2-2 en el equipo visitante suplente. El paraguayo convocado a la selección nacional, Hugo Cuenca. Pelota para Caballero, juega bien, dejando suavecita, pelota sobre punta sur, se mete Espinosa, gana bien, se mete Espinosa para Libertad, a ver, mandó el centro. La pelota dentro del área, golpe de cabeza de Antonio, bajó, pifiosa pelota, viene buscando el hombre de General Caballero. Pedrito del Valle, pelota larga al medio, tiene Jiménez soltó, movió para Villalba. Pelota sobre punta derecha, saque de costado. A ver qué indica el árbitro y pertenece al equipo rojo mallorquino, Ricardo F. Sí, señora, pura también Libertad cuando puede, jugando con velocidad, pero me gusta el parado, me gusta la forma en que está desarrollándose el partido por cómo se para General Caballero y las indicaciones permanentes de Humberto para que el equipo salga adelante. Saque de costado, punta derecha, pertenece a General Caballero. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robilo, con la más Diego y Bam. El partido por ahora se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. Pelota para Martínez, pone bien para Espinosa, levanta arriba, pelotazo, largo arriba sobre punta derecha, viene buscando esa pelota, la tiene Valenti colocó, que pelota le da Pedrito del Valle, corre Pedro, a ver, la tiene Maga y peligro para General, se mete del Valle, ganó, colocó, tiro de esquina. No, dijo el árbitro, será tiro de portería, Ricardo F. Sí, pegó de vuelta en Del Valle cuando remataba, lo trababa de buena forma Diego Viera, la pelota pega de vuelta en Del Valle. Tenía que haber definido antes Del Valle, se engolosinó con el balón cuando quiso ganar la última línea, la de fondo, ahí lo taponó bien el defensor de Libertad. La pelota para Libertad, sale del fondo Caballero, juega suavecita, mueve la pelota para Jiménez. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido por ahora en Villaliza está 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato mexicano, Tijuana le ganó 2-1 a León. En el equipo ganador ingresó en el arranque del segundo tiempo el atacante paraguayo Carlos González. La pelota larga al piso, falta, acá lo toca Valenti, lo tocó Antonio Vareiro, pita el árbitro, tiro libre para el Gumareno. Ingresa a www.posta.la, aposta a ganarlo, cambio todo. Con las motos Quinton tenés más servicios
oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Será tiro libre, punta derecha, pertenece a Libertad. Doctor Salud Medicina Prepago, precio variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Están dos para pegar a la pelota. Uno es Martínez Eloto. ¿De quién se trata, Germán? Espinosa. Muy bien, Espinosa le va a pegar a esa pelota. ¿Es Espinosa el que le va a pegar o el Lescano? Creo que el Lescano finalmente, Germán. Me parece que es Lescano. Espinosa está dentro del área. Correcto, muy bien, correcto, es así. Le va a pegar Lescano de zurda, de derecha, levanta el brazo derecho, izquierdo, perdón, Huguito Martínez. Es Martínez, le pegó, tiró, la pelota entró del área. Arriba, golpe de cabeza, pelota sobre punta derecha, viene buscando el equipo rojo de General Caballero. Pelota a mitad de terreno. A ver, la tiene bien, mueve la pelota y va Ramírez. La pelota es para Iván, soltó punta zurda. A ver, la tiene, juega para Villalba. Este dejó suavecita para Diego Viera. Pone la pelota, extremo zurdo. Avanza el equipo Libertad. Amaga bien, se mete, Espinosa va a colocar. Levantó, tiró, vino un rebote, pelota al medio para Teo Arce. La pelota para Teo, pierde ahora, sale el Chapa Martínez. La pelota para el Chapa, pone punta derecha, avanza el equipo rojo mallorquino. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevilla 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con Olimpia, 2 de mayo en Encarnación, 16:30 es el partido de fondo para mañana. Nacional Tacuarí las 19 en cancha de los tricolores. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Acá, señoras y señores, corresponde saque de costado punta derecha en ataque, pertenece a General Caballero. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. El partido por ahora permanece 0-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Atención Capestati con la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21,5 y la ruta 2. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. La pelota por el medio de Berra tiene, juega en esa zona, viene buscando del Valle, dejó correr esa pelota, saque de costado para General Caballero, sector de las preferencias. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados en todos los locales y también en la web. En Punto Farma tenemos tu salud, tu belleza y tu economía. Ricardo F. Bueno, de a poco está inclinando la balanza a favor el equipo de General. Ahora con un tiro libre de esquina del Valle va a ser el encargado en ejecutar. Se acerca también Cáceres, que le pega muy bien. Acordémonos que tienen jugadas trabajadas. Este equipo le hizo un gol así a Cerro. Muy bien, será tiro de esquina para el equipo rojo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar del Valle, le pegó, tiró, cabezazo defensivo, pelota en mitad de terreno. Avanza, juega Valente, el rebote cayó Fernández. El árbitro dice que no hay falta. A ver, la tiene, juega bien Fernández, levantó, tiró, pelota en la arriba. Va sobre punta derecha, tiene Teo. Levantó, tiró, pelota para Caballero, juega sobre punta zurda. A ver, la tiene, domina por remedio el Chapa Martínez. Le va a pegar Martínez, juega bien, está dejando para del Valle. Cuidado con General Caballero que busca el primero, se defiende Libertad. Pelota en Torelana, marca Espinosa, pelota en mitad de terreno. Cerámica Iteguazú, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicitagua.com.py. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O, sonidos del agua, fusión de música y agua. 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central, venta de entradas en Tiquetea. Aproxima lentamente General Caballero, Ricardo F. Sí, González recién tuvo la oportunidad de pegar al arco, sin embargo quiso asociarse por el sector derecho con Arce y allí desperdició una jugada que podía terminar en gol. Cáceres le dijo, pegala al arco. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robilo, que el almacén esté donde estés. Ya Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Sí, su seguro, Chaco. La pelota sobre punta derecha, Verde tiene, juega Teo Arce, colocó, tiró, pelota larga, esta es mía, dice Martín Silva. La pelota... En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barça, fuerza de arranque y tecnología Power Free para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Muy bien.
La pelota por el fondo sale Viera, juega la pelota suavecita, pelota a mitad de terreno para Jiménez. Motopuller, gran diseño y potencia, sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motopuller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. La pelota para Jiménez, Jiménez juega esa pelota para el fondo, vamos viendo la salida para Diego Viera. La pelota para Viera, sale para el equipo Libertad, juega bien, movió por el piso. Está entregado para Lejano, juega Clementino, Ana. Se posiciona, juega a mitad de terreno, zona media. A ver, Ratina juega para Pedrito del Valle. La pelota de Pedro levantó para Teo Arce. Arriba esa pelota viene a mitad del terreno para Lescano. Lescano movió, juega para Viera. Toca la pelota, Libertad. Lo auténtico del Chaco Short TV, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro. Ganó Villalba, se mete bien, va. Pelota al medio, no pudo Antonio, el rebote, sale Blas Cáceres. ¿Qué pasó, Ricardo F? Qué bien quitó Fernández esa pelota al central del conjunto de General, porque atropellaba bien Vareiro después del centro de un jugador que está poniendo mucha velocidad como Villalba. A ver, pelota para el fondo, viene buscando bien Del Valle, tiene Pedro, colocó, se equivocó. Pelota fuerte, Ricardo F. No, así no, así no. Erró en el pase, no está para este tipo de pases filtrados. Me parece que tenía que apostar un poco más a la velocidad, meterse al área y sacar un remate. A ver, estamos llegando a minuto 13 de la partida acá en Villaliza, por ahora 0-0. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Benmay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Benmay Flores. En la intermedia Recoleta le ganó a Encarnación por 2-1 y el 12 de junio Villalle le ganó a Guaireña por 2-0. La FELAC, que es Luctosa, es la solución para casos de estreñimiento. La FELAC, en las principales cadenas de farmacias del país, apto para todas las edades, representa Biotic Farna. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Rebate arriba Lescano, llegó Libertad, Ricardo. Nuevamente Vareiro en la zona de definición, no pudo rematar, tocó la pelota para atrás, allí Lescano con la pierna menos hábil, con la derecha le pegó por encima del travesaño, pero avisó Libertad. Tiro de portería para el equipo de General Caballero. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1, y Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. A las 19 con Arturo, Carlos, Víctor Villalme, los compañeros para Guaraní, Cerro Porteño. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores de Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Señoras y señores, por ahora el partido se mantiene 0-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué pasó acá, Germán? Tiro libre para General Caballero, Germán. Para General Caballero por un leve pisotón de Matías Espinosa sobre Teodoro Arce. Muy bien, ¿quién le pega? ¿Blas Cáceres que le pega esa pelota? Él acomodó la pelota para darle de zurda. Muy bien, le va a pegar Blas a esa pelota, tiro libre, señoras y señores, repito, por ahora el partido está 0-0. El equipo rojo mallorquino busca el primero, se defiende Libertad del Guamarelo. Blas Cáceres le pegó, tiró pelota en el aire, seguro Martín Silva. Apracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas, la gripe, el resfriado. Salvate con Apracor. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes. Regalo, baja la app de Ecopetrol y aplicarle. 0-0 el partido. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entrate más en @Rimar_PY. 39 años de Rimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, los mejores precios al contado de crédito. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. A ver, Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robbie Lock, la más exitosa de este significa Diego Iván. El partido por ahora, 0-0. Y su seguro, Chaco. Estamos con Ricardo F. acá desde Villaliza. Por ahora el partido está 0-0. Pelota sobre punta derecha. Tiene Viera. Le va a pegar a esa pelota. Amaga Viera. Viera tiene para Libertad. Levantó. Juega bien. Baja de cabeza Huguito. A ver, se mete Marcelo Fernández. Marca en esa zona. Sale marcando Fernández. Juega sobre punta derecha. ¿Para quién? Para Teo Arce. Se mete Teo. Domina bien. Gira con esa pelota. Se puede escapar. Le robaron esa pelota. Juega Huguito Martínez. La pelota para Martínez. Movió sobre punta zurda. Se mete en esa zona. Corre. Viene buscando esa pelota. Lescano. Es Villalba. La pelota para Villalba. A ver, la tiene. Se aproxima. Encaró. Qué buena acción. Huguito le va a pegar, le pegó, tiró la pelota del portero Ricardo F. Buena jugada,
Una jugada de Libertad, pierde Teo porque no se sacó la pelota de encima mucho antes. Quiso gambetear a dos jugadores, le taponaron el camino. Aparece Martínez para habilitar a Villalba y Villalba, cuando se da cuenta que el centro que iba a meter no iba a ser de lo mejor, tocó por bajo para Martínez, para Hugo, que inició la jugada, acompañó, recibió la devolución, sacó el remate con potencia, respondió Guillem. Pelota para el fondo, sale Guillén, portero de General Caballero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño Serie B, minuto 45, primer tiempo, Novo Horizontino y Vila Nova empatan 0-0 en el equipo local suplente Oscar Ruiz. La pelota sobre punta derecha, viene buscando esa pelota, mira el Maneco, presionaba la salida, se mete bien Huguito Martínez. Está pegadita la raya, tiene Martínez, juega bien, dejó para Villalba y peligro. Juega bien, movió para Fernández, marca en esa zona, tiene Fernández. Levantó, tiró para General Caballero. Va con el pecho, juega, amaga en esa zona, viene buscando sobre punta, zurda Jiménez. Jiménez tiene, domina bien, pone la pelota para Clementino González. Este baja para el Chapa Martínez. El Chapa juega para acá, se le gira Blas. Está sobre punta, zurda, movió la pelota, juega la salida. Insiste bien para Valenti. Este pone por media cancha, pelota, Lara para Valenti, cuidado. Pegó, tiró la marca de Viera. El rebote para Caballero, Ricardo F. Vos sabés que tiene cosas importantes, interesantes el conjunto de General Caballero. ¿Cómo hicieron esta jugada? Fíjate de dónde aparece el lateral por el sector derecho, en zona de definición para sacar un remate. Una vez más, el cruce oportuno de Viera, el central del conjunto de Libertad. La pelota para el fondo, sale el equipo liberteño. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellálame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre el punto, bien del Valle, juega la pelota para Blas. Cáceres con esa pelota, juega bien, pelota, media cancha, mueve la salida. Insiste bien, jugó para Jiménez, que pelota pone para Teo. Este bajó, pifió la pelota de Caballero. Caballero tiene, juega para Martín. Le pegó Silva, la pelota de Martín, pelota larga, media cancha. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. A ver qué dice el árbitro acá, corresponde tiro de portería para General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo garantía Electropar. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los relevos que tiene el equipo de Libertad. Germán. Rodrigo Morinio, el arquero de expectativa, Álvaro Campuzano, Oscar Cardoso, Bautista Merlín, Lorenzo Melgarejo, Will Quintas, Alejandro Silva, Iván Franco, Lucas Sanabria, Miguel Jaquet, Alexis Fretes y Ángel Cardoso Lucena. Tenés los suplentes de General Caballero, Germán. También, sí, Gustavo Arévalos es el arquero auxiliar, Ismael Quiles, Aníbal Vega, Silvio Torales, Alexis Rodas, Rodrigo Amarilla, Iván Duarte, Cristian Báez, Juan Franco y Dylan Vergara. Muy bien, la pelota sobre punta zurda. La marca en esa zona de Viera, saque de costado, un ataque pertenece al equipo rojo mallorquino. No consiguió con leche listo para ver la pradera deliciosa en su presentación. Sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, Giramorquio. Ferropar es ya 42 años construyendo contigo. Cerquita del banderín, saque de costado para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado para Mira el Mareco, pone la pelota entre del área, golpe de cabeza, la pelota suavecita, marca Huguito Martínez, pone la pelota sobre punta zurda. A ver, tiene moviendo la salida, tiene Teo, le pega esa pelota para Clementino, ganó de cabeza Clementino, presionaba en esa salida Jiménez, levanta la pelota y peligro, tiene General Caballero, llega primero la pelota Iván Ramírez, la pelota de Iván, lo hace rebotar a Pedrito Lovalle, tiro de portería para algo más. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días, aprovechar las promociones con tarjeta de crédito que vos elijas, comprar también en stock.com.py. Catedral Anin 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes, ingresa a farmaciacatedral.com.py. En la última jugada, qué raro lo que hizo Néstor Jiménez. Dudó para sacar la pelota y después la levantó, no la alejó. Se complicó Libertad en la zona defensiva. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Robilo, Kramas de donde esté sin Viejo y bam. El partido por ahora en Bellavista permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
La pelota para Espinosa, se mete Matías, puede colocar esa pelota dentro del área, coloca esa pelota, Pino la marca, tiene Blas Cáceres, revienta sobre punta sur, la pelota a un costado, a ver, tiene del Valle, Pedro del Valle colocó para Teo, se mete bien, domina punta derecha, corre Teo Arce, la pelota para Teo, domina, marca Caballero, pelota a un costado lateral y pertenece al equipo rojo mallorquino. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Banco, tasa al 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Banco crece desde la raíz. Saque de costado para General Caballero. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. El partido por ahora se mantiene 0-0. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. 0-0 Libertad de General Caballero. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY, producto suizo, calidad pasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguro si sentí la verdadera confianza. Después estamos con Arturo, con Carlos, con Víctor y los compañeros para Guaraní, Cerro Porteño, el partido Barrancara a las 19. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí, acceso cercas y perpetuo socorro en Niembú. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Hasta ahora no hay ningún amonestado en el partido, Germán. Hasta ahora no hay tarjeta por parte del árbitro. No, ninguna tarjeta de amonestación. Por ninguno Tiene de la los dos pelota bandos. para el fondo, viene buscando esa pelota Lejano. Lejano tiene para Libertad, juega bien, pelota sobre punta derecha. Está entregando para Antonio Vareiro. Este pone para Iván. La pelota Ramírez, cayó al piso Antonio. El árbitro dice que no hay falta, tiene Ramírez, colocó. Pelota para Marcelo, ¿le puede pegar o no? Amagó, remate Lejano. ¿Qué pasó acá? Cuidado. Germán, ¿qué pasó? Y dos cosas. En primera instancia se tomaron el 11 de General Caballero, Pedro del Valle y Antonio Vareiro. Y después ya dentro del área cayó uno de los jugadores de General Caballero, uno de los defensores por una supuesta agresión por parte de Marcelo Fernández, el ofensivo de Libertad. Son esas dos las situaciones que se produjeron en segundos nada más, relacionadas a fricciones entre jugadores de ambos bandos. Pero jugada peligrosa le cobró, una pirueta que hace allí el jugador Fernández y por eso al levantar la pierna impactan desde General Caballero cuando quedaba solo Lescano para convertir, pero ya había cobrado el árbitro. Muy bien, sí. Y en la jugada anterior, había reclamado Antonio Vareiro a Pedro del Valle una supuesta falta que dejó seguir el árbitro. Y al pasar, Pedro del Valle al lado de Vareiro le lanzó una patadita, como una zancadilla. Y ahí se quedó del Valle a recriminarle a Vareiro, motivo por el cual se discutieron. Finalmente quedó en la nada. Muy bien, la pelota para el fondo, sale Guillén, portero de General Caballero. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y la pelota por arriba, golpe de cabeza, Clementino juega esa pelota, dejando cortita por mitad de terreno. El rebote pertenece a Hugo Martínez, coloca bien pelota Lara al fondo. Se mete bien Villalba. La pelota para Villalba, tiene bien para Libertad. Ganó, se mete, vuelve a ganar, cayó el piso. Falta, pita el juez. Ahora para el juego y hay tarjeta. La primera tarjeta en el partido, Germán. Para el capitán del rojo mallorquino, hablamos de Fernando Chapa Martínez, el primero que ve la amarilla en el partido. Tiro libre para Libertad. Regala una sonrisa hasta hoy 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azobleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugón a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 Pecaray. Seguinos en redes sociales. Comunicado al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Tiro libre pertenece al equipo repollero. La serie presenta su marca Termolax de chapas termoacústicas, son más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 098647689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la Trico 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Le va a pegar a Espinosa, cerca lo tiene Iván Ramírez. El árbitro va a autorizar. A ver, conforma la barrera el árbitro de este partido. Bien, señoras y señores, repito, Libertad puede llegar el primero. Espinosa le va a pegar a esa pelota. Atento el arquero Guillén, conformando la barrera. El portero de General Caballero. Ahora sí, todo listo. El árbitro autoriza. Ramírez de derecha, de izquierda, Espinosa. Va el silbato del árbitro. Se prepara
Es para pegarle finalmente. Iván le pegó, tiró arriba al techo, tiro de portería. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robbie Locker, más donde este Silvia, Diego, Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Tiro de portería para General Caballero. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni, pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Billeto 1 y 2. Comunicado al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. Le va a pegar esa pelota, Guillén. Ubica, área chica, le va a pegar, le pegó, tiró, pelota, mitad del terreno. Decir Bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Si sos beneficiario de SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000, SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Y la pelota para Teo Arce, domina Teo, amaga bien, qué peligro, le pegó, tiró al centro, cabezazo desde el Valle. ¿Qué pasó con ese cabezazo, Ricardo F? No tuvo la fuerza necesaria porque se impulsa cuando se estaba prácticamente por caer de espalda. Aplica el cabezazo de manera desacomodada. No era el indicado para ir a buscar esa pelota, más bien para Clementino, que estaba lejos de la jugada. Muy bien, minuto 27 de la parte inicial de este partido, Villaliza. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. A las 19 van a empezar a jugar Guaraní, Cerro Porteño. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo presume Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cepellala 1751. Llámanos al 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota, va a ver, viene buscando esa pelota lejano, juega bien, pelota sobre punta derecha, va a la marca, tiro Guito Martínez, le puede pegar Hugo. Hugo tiene, baja bien, pelota sobre la derecha para Iván, se mete Ramírez, sobre la derecha va, el pase dentro del área, se mete, marca del Valle. Arriba de zurda, pone la pelota larga para el fondo, presionaba en la salida, soltaba esa pelota, Caballero, saque de costado, pertenece a General Caballero. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, toque de sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por etiqueta negra con bomba. Paraguayo de sabor único Sporting. Pásate, ya se lo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Te gusta el partido por ahora, Ricardo? Está lindo, está atractivo el partido porque los dos buscan, los dos quieren. En un desorden, pero algunas veces salen jugadas importantes. A ver, la pelota para el fondo, se la saca de costado y otra vez pertenece a General Caballero. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños diferidos y mucho más. Charles Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. Va corriendo Cáceres, se mete la pelota pegadita. A ver, a la raya, se le va la pelota, finalmente saca de costado para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado, punta derecha, pertenece al equipo repollero. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Unisal, sede central de España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambaré, Capeteita, Oba, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Hotel Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Mañana prosigue la fecha con Olimpia, 2 de mayo y de fondo para mañana Nacional Tacuán y la 19, la Vicena. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros. Piso, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con vaso fuerte y duradera. Acá ladrillos, teja, gramos, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota para el fondo, marca Fernández para General Caballero. Pone esa pelota, se va a equivocar Lejano. Mano de Lejano, tiro libre para el equipo rojo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, la ganar lo cambia todo. El próximo lunes se cierra la fecha con Emiliano Luqueño, 5 de la tarde de fondo para el próximo lunes, Trinidad, Sudamérica, 19:30. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud, Medicina Prepago, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La pelota para Martínez, pone bien sobre los sobrecitos por su punta zurda, juega para Jiménez, soltó movió el pase bueno, se mete bien Martínez. Qué jugada de Martínez, pone la pelota para el Lejano. Llega primero el Chapa Martínez, pone la pelota de Valenti. Le pegó Valenti, pelota larga arriba, punta derecha. A ver, Martínez sostiene, juega el equipo rojo mallorquino. Desde Los Viñedos de Alamos en Mendoza, acá Copa su brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, un sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Se está cortando mucho el partido, Ricardo F. Sí, se corta, hay fricciones en el partido. Intentan por momentos jugar bien, pero termina siempre en una falta.
Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robbie Lócara, más el gestón de que se indica Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. La pelota para el fondo, corre, va buscando esa pelota. Valenti tiene para el equipo de General Caballero. A ver, Valenti colocó esa pelota suavecita para Fernández. Le pegó, tiró pelotazo, no por arriba para Clementino, baja de cabeza. Está ganando Teo. Es Pedrito del Valle, ganó Pedro. A ver, del Valle colocó. Le pegó a esa pelota. Jiménez. Le pegó Jiménez, Ricardo F. Esta jugada fue buena, una pelota larga para que aparezca Clementino, baje el balón y con la velocidad que tiene, ganó y de muy buena forma del Valle, metiéndose por el sector izquierdo. La pedía Cáceres, se la dieron a Osmar Jiménez, que le pegó un remate mordido mal. Pudo haber terminado en gol, pero definieron de mala forma los jugadores de General. Sale del fondo el equipo Repollero. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. Estamos acá en Villaliza, repito, este partido corresponde por la fecha 9 el campeonato clausura acá desde Villaliza. Estamos con Ricardo F, los compañeros Marquitos en la parte técnica. A ver, pelotazo largo para el fondo, se mete Antonio, epa, jugó pelota dentro del área para el Escano, la marca del zaguero Romero. A ver, retiene Caballero, juega, el rebote pertenece a Caballero, Caballero movió, soltó, entregó suavecita para Hugo Martínez. Este juega por la media cancha, el rebote para el Chapa Martínez. Levanta, juega la pelota sobre punta derecha. A ver, Martínez, se mete bien Teo. La pelota de Teo Arce, cuidado con el equipo rojo, busca el primero, cuidado que busca el primero, cuidado que busca el primero, cuidado que busca el primero. Blas le pegó, golpe de cabeza, gol, 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 gol. De General Caballero, el cabezazo dentro del área de Miller Mareco. De cabeza llega Miller Mareco y les decía en el relato, cuidado que viene el primero, cuidado que viene el primero, y se le dio nomás. Se le dio a General Caballero. Miller Mareco en la boca del arco. Conecta de cabeza. No pudo Martín Silva. Y pasa a ganar General Caballero de visita ante Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? General Caballero le gana a Libertad por 1-0. Monumental. Buena jugada del conjunto de General Caballero, que siempre eligen por el medio y terminar casi siempre por izquierda de su ataque. Zona defensiva, parte derecha de Libertad. Allá aparece Teo para conducir, mete la pelota al medio, al borde del área. Un taco de Omar Jiménez para que después sí, Cáceres apunte al arco, le pega al arco. Esa pelota se metía, no era la gran pregunta. Pero para solucionar el problema aparece Mareco para atropellar de atrás, aplicar el cabezazo y dar el primero a General Caballero. Momento del gol. 32 minutos, primera etapa. General Caballero gana el partido por ahora por 1-0. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota para Del Valle, tiene Pedrito, colocó, marca Viera, tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, pertenece al equipo rojo. Mega Running de Punto Parma, 22 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en tu punto más cercano escaneando el código QR en pantalla. Punto Parma, salud y belleza. Cerámica y te va a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Le va a pegar Del Valle, esa pelota se la aproxima Blas Cáceres, tiro libre de esquina. Repito, General Caballero está ganando el partido por 1-0. Le va a pegar es Blas, el que le va a pegar a esa pelota Cáceres. Le pegó, tiró pelota en el aire, cabezazo de Fernández y gol zaguero, Ricardo. Sí, el zaguero central del conjunto de General Caballero, ganando a toda la defensa de Libertad, que no está jugando bien, que no tiene un gran partido, sacando a Viera. Los demás me parece bastante flojo, principalmente la zona del lateral derecho, donde aparece Ramírez, por donde se divierte el conjunto de General. Cerquita de los 35. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show, volumen 2, la orquesta H2, sonidos del agua, fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central, venta entradas en Tiquetea. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no evitar el acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. General Caballero gana el partido por 1-0.
Todo arranca con baterías Barta Fuerza Arranque y tecnología PowerPrint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motos Bullet, gran diseño y potencia. Sentir verdadero poder en dos ruedas. Motos Bullet, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robiloc. La más este donde esté Diego Iván. La visita gana por 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Entra el Caballero, gana Libertad por 1-0. La pelota para Martínez, juega el Chapa Martínez, pelotazo largo arriba, no pudo Jiménez, saque de costado para Libertad. Mil empeños, venta reloj, joya, seguro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Lo auténtico Chaco, Chau TV, carne 100%, variedad de corte, costita, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chotite. A las 19, cancha de Guaraní frente a Cerro con Arturo, Carlos, Víctor y todos los compañeros. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemba y Flores. A ver, acá corresponde tiro de portería. Germán, se levantó Humberto García. Indicaciones de Humberto García, el asistente, ahora se le aproxima Germán. Así es, conversa con su asistente Humberto García, quiere mantener el orden, por lo menos es lo que podemos ver de acuerdo a los ademanes que está realizando el técnico de General Caballero, que está bastante conforme ahora con el desempeño de su equipo. Recién el árbitro ya le advertía a Luis Guillén, el arquero del General Caballero, Juan León Mallorquín, con respecto al tiempo, que no retarde demasiado la reposición del juego ante cada tiro de meta. La pelota va a costado, será saque de costado, pertenece al equipo rojo mallorquino, sobre el sector izquierdo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato Argentino 5 del primer tiempo, Talleres y Estudiantes se van empatando 0-0 en el equipo local, están jugando Blas Riveros y Matías Galarza. Estudiantes, titular Santiago Arzamendia. Saque de costado para General Caballero. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Romero tiene, pone pelota por arriba sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota Caballero, dejando cortita para Antonio Vareiro. La pelota media cancha para Blas Cáceres, movió para Jiménez toca la pelota para General Caballero, está entregando la pelota para el Chapa Martínez, la pelota del 5, el Chapa juega punta derecha, avanza la visita. Más de Argentina 7 del primer tiempo, Vélez e Independiente Rivadavia están empatando 0-0 en el conjunto de Vélez titular, Claudio Aquino, y en Rivadavia suplentes, Iván Villalba, Fernando Romero y Sanguina, ausente Freddy Vera. La pelota para Del Valle, se mete Pedrito Del Valle, soltó el que rebote, le quedó a Jiménez, será finalmente tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para General Caballero. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevar la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albiroca. Probaste el pack cortina etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate ya, lo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Le va a pegar esa pelota Blas Cáceres, tiro de esquina. La Felac es Luctosa, es la solución para casos de estreñimiento. La Felac en las principales cadenas de farmacias del país, apto para todas las edades, representa Biotic Farna. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambrec, así que Lambrec Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. A ver, se metió Martínez, cayó al piso. ¿Qué pasó, Ricardo? Y hubo un toquecito ahí, hubo un toquecito del jugador de Libertad que el árbitro no observó, el VAR quizás pudo haber visto eso y de hecho que se va a revisar. Fue Martínez, si no me equivoco, el que lo toca al Chapa. Ahí estamos viendo, Ricardo. Sí. No pasó mucho. No pasó nada. Mucho. No. Acción Bueno. de juego, diría los árbitros, ¿no? Muy bien. Sí, señor. A ver, Germán, está en el piso Martínez. Sí, por el encontronazo en esa zona del área grande con el otro Martínez, el de Libertad, con Hugo Martínez. Ya se repuso el capitán del rojo. Muy bien, minuto 39. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Entonces, para el servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @BarberOficial. El partido lo gana General Caballero por 1-0. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. A quien dato te trae representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Al piso, Arceteo lo toca
Lucas Jiménez. Tiro libre para General Caballero. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco Arro Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La visita está ganando por 1-0. Apracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracor. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Le va a pegar del Valle. Acomoda la pelota Pedro del Valle. Cuidado con esta. Le va a pegar del Valle. Cerca lo tiene Blas Cáceres de zurda. De derecha está Pedrito del Valle. Le va a pegar el 11. A ver. Es Cáceres. Levantó. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo. Aclarpas donde estés. Indica Diego Iván. La visita gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene Lejano. Sale Lejano juega. Le va a pegar para Libertad. Juega bien. Pelota sobre punta derecha. Está entregando cortita para Iván Ramírez. La pelota de Iván. Iván juega sobre derecha. Dejó su mesita para Villalba. Tiene Villalba. Otra vez pelota sobre derecha. Toca la pelota el equipo local. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato italiano, Torino de visita le ganó 1-0 a Venecia. En el equipo ganador ingresó a los 61. El atacante convocó a la selección paraguaya, Tony Sanabria. Llegó a debutar Cuenca, Gerardo. No, señor, quedó en la banca de suplentes para el Milan. Muy bien, la pelota suavecita, punta derecha, será tiro de Gena. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de Gena, pertenece a Libertad. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entrate más en arroba Erimar-PY, 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban los mejores precios, el contado de crédito. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar Huguito Martínez, puede empatar Libertad. Vamos a ver, pelota en el aire, cabezazo, arriba sobre punta derecha, le queda Hugo Martínez. Otra vez levanta la pelota dentro del área. Cabezazo de Antonio. Juega sobre punta derecha, va a la contra. A ver, tiene Pedrito el Valle, manda de zurda. La pelota larga para el fondo, tiene Jiménez, juega. Pelota más atrás para Martín Silva. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo garantía de Electropar. Ricardo F., ¿cómo ves el partido por ahora? Y un partido que se le torna totalmente favorable a General Caballero por el gol, por lo que estaba haciendo anteriormente también. Pero el gol le da la tranquilidad necesaria para refugiarse un poquito más atrás, no desgastarse tanto en el partido y salir de contra. A ver, Antonio bajó para Huguito, le pegó. El rebote, le queda a Villalba, va al buscapié, remate dentro del área. Insiste Libertad, Martínez le pega más un rebote a Ricardo F. Bueno, una pifiada total de Martínez que le queda a Villalba, que casi convierte, la quitan sobre la línea. Y después el propio Martínez definiendo mal ante una posibilidad de empate de Libertad. A ver, la pelota sobre punta derecha, va a la contra, tiene Teo Arce. Arce levantó, marca Viera, pelota sobre punta derecha. Mira el manejo, levantó Clementino, diga de cabeza. Pelota larga, costado, saque de costado para Libertad. Nuevo cocido con leche listo para ver. La Pradera, deliciosa en su presentación. Sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur. Teléfono 227-37-8. Pero parece a 42 años construyendo contigo. General Caballero gana por 1-0. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Comprar también en stock.com.py. Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. A las 19 con Arturo, Carlos, Víctor, los compañeros para Guaraní, Cerro Porteño. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMS. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMS, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu crédito pymes con Bancopp. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancopp crece desde la raíz. De a poquito termina primer tiempo, cambia Lisa. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Ciel Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Tiro de Gena para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 44, se repite la acción. A ver, ubicándose a pelota Huguito Martínez. Repito, estamos llegando a minuto 44. De a poquito va terminando primer tiempo. Está ganando General Caballero, gana por 1-0. Ahora si el árbitro va a autorizar. Le va a pegar Huguito Martínez sobre punta derecha. A ver qué hace con esa pelota. Juega para Lescano. Lescano levantó, tiró.
buscó el centro, pelota arriba, cabezazo defensivo, pelota a mitad de terreno. Fútbol mexicano, empataron 1-1 Mazatlán y Puebla. En Mazatlán ingresó en el segundo tiempo con Colman ausente. Luis Amarilla en Puebla jugó todo el compromiso el zaguero paraguayo Sebastián Olmedo. Huguito Martínez con la pelota, pone para Iván Ramírez, ataca Libertad que busca el empate, tiene Iván sostiene esa pelota sobre la punta derecha. A ver, vuelve a ganar, juega para Huguito Martínez. Se equivoca ahora, tiene Romero con esa pelota le va a pegar, juega al medio de cancha, movió esa pelota para Blas Cáceres. Pelota larga sobre la izquierda, se mete del Valle. Primero llega Jiménez marca. El hombre repoñero Jiménez con esa pelota pide, reclama Martín Silva. La pelota va a caer para Martín, sale del fondo el portero de Libertad. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Roby Loca, la más donde llega Diego Iván. General Caballero gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Le va ganando Libertad por 1-0. ¿Cuántos minutos de adición, Germán? 3 minutos más es lo que indicó el cuarto árbitro Giancarlo Pugliadosa. Muy bien, tiro de portería para General Caballero. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. A las 19, Guaraní Cerro con Arturo, Carlos, Víctor y todos los compañeros. En San Justo Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alini, acceso a su casa y perpetuo socorro Niembú. Si sos afiliado a la Caja Motor y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Mañana prosigue la fecha con Olimpia 2 de mayo y de fondo. Juego de mañana Nacional Tacuarí a las 19. Ven y divertirte en Casinos Lot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol aprovecha el agosto. Liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Minuto 47. Regala una sonrisa hasta hoy 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azolevo. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Ipacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Probó al arco Diego Viera. Fuerte disparo, Ricardo. Qué buen remate de Diego Viera, el central, quizás uno de los mejores jugadores que tiene Libertad en el terreno de juego. Cruzó la mitad de la cancha, encontró el hueco, el espacio y sacó ese remate muy cerca del ángulo derecho del arquero que se tiró y no llegó. Sí, señor, da poquito termina primer tiempo, le quedan segundos a este primer tiempo y esto va a terminar, repega del fondo el portero que ya en tiro de portería. La serie presenta su marca termoraz de chapas termoacústicas, o más conocida como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986470-689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita, de libre 021-728-9228 o el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Le pegó Marcelo Fernández, pelota larga y esto termina, tiro de portería para el equipo rojo. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicado al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. Gana la visita por 1-0. Sí, bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Le va a pegar Guillén del fondo, tiro de portería y termina la primera parte acá en Villaliza, ganando, repito, la visita por 1-0. El pelotazo largo por arriba, el árbitro mira su cronómetro y esto va a terminar. El golpe de cabeza de Viera, pone la pelota para Antonio, gira Vareiro, el rebote para Valenti, pone bien la pelota para Jiménez, otra vez tiene Valenti colocó para Pedrito el Valle, dejó de taco, la marca de Iván Ramírez, pone por mitad de terreno, zona media, a ver, tiene el escano, lo último para Libertad, pelotazo largo, arriba se mete bien, Marcelo ganó, vuelve a ganar Marcelo, tiene Fernández con esa pelota, gira, está sobre punta derecha, le puede pegar o no, marcando Cáceres, pelota, cuerpea, gana Blas. Acá el árbitro dice, espera un ratito y esto termina. A ver, será tiro libre para General Caballero. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Ahora sí, termina primer tiempo acá en Villaliza. General Caballero le visita, le gana Libertad por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibetela 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán.
Gracias, Diego. Lo escuchamos al ingeniero Carlos Guyari, ex directivo de Libertad. No nos están saliendo las cosas. Creo que cuesta retornar a tener un equipo que juegue sincronizado, que juegue con confianza. Y esperemos que el técnico, que también llegó muy recientemente, pueda lograr eso, ¿verdad? Como que rápidamente hubo un bajón, digamos, en la dinámica del equipo, ingeniero, a comparación de lo que había sido hace menos de una semana contra 2 de mayo, ¿o cómo lo ve usted? Son partidos. El 2 de mayo, puntero, fuimos y ganamos. Y hicimos muy buen partido. Ahora, los jugadores, como estoy diciendo, mantener un equipo único, yo creo que el técnico está mirando el compromiso internacional que en pocos días vamos a tener. Está tratando de recuperar la mayor cantidad de jugadores y la única manera de recuperar jugadores es poniéndolos en la cancha. Hay jugadores claramente que no tienen todavía el nivel, que venían de alguna manera una falta de juego y hoy estamos sufriendo un poco toda esa consecuencia. También hay que mirar en la cabeza a los jugadores. Ellos ya saben que vamos a tener un mata-mata muy complicado contra el equipo brasilero y todos están pendientes de eso. No justifico que no tengamos el nivel que tengamos que tener, pero hay veces que el jugador tiene eso también en su cabeza y creemos que nosotros vamos a levantar. ¿Hay algo que de todo modo le gustaría resaltar con respecto a la performance del equipo esta tarde? Solamente decir que confío y que Dios mediante todavía faltan 45 minutos y espero que podamos dar vuelta a este resultado. Gracias, ingeniero. Eran las palabras del ingeniero Carlos Guyari, ex directivo de Libertad, observando el partido aquí en el sector de plateas, Diego Ricardo. Bueno, expresidente en realidad, Carlito Guyari en su momento del conjunto de Libertad. Pocos se hubieran imaginado al terminar el primer tiempo, los primeros 45 minutos, que Libertad iba a estar cayendo con General Caballero. No porque General no tenga derecho a ganar, sino por lo que significa el conjunto de Libertad. Pero el fútbol es así, y cada vez es más apasionante. No importa lo que invierta un equipo o lo que gaste mensualmente en comparación al otro. No hay rivales chicos, todos juegan por algo y siempre decíamos cuando estábamos en el torneo de apertura que si bien ese torneo estaba apasionante, estaba lindo, iba a ser mejor el clausura. Porque en el clausura se define absolutamente todo. No solamente el campeonato, se define zona de clasificación a Copa Libertadores de América, a Copa Sudamericana, y se define por sobre todas las cosas quiénes siguen siendo equipos de primera división y quiénes lastimosamente tienen que levantar el pañuelo del adiós y volver a la intermedia. General Caballero, que está comprometido, viene de 2 partidos sin perder, de sumar 4 de 6, y hoy haciendo el famoso negocio redondo, ganándole a Libertad, a uno de los fuertes. Recuerden que también en su momento le ganó a Cerro Porteño, ahora a Libertad por 1-0. Claro que falta mucho, 45 minutos que tiene el conjunto liberteño para solucionar los problemas en el terreno de juego, pero esos mismos 45 minutos tiene General Caballero para resolver los errores o por donde pudo haber penetrado Libertad en la primera etapa. Y por sobre todas las cosas, tiene la ventaja del gol, del 1-0, que le está dando precisamente los 3 puntos tan necesarios para cualquiera. Hablábamos del antes y el después de este Libertad. El antes de Garnero con Galeano, y las cosas ya no salían, ya no era el mismo equipo contundente, ya no era el mismo equipo avasallador de los campeonatos anteriores. De hecho, que aquí le ganó en la primera fecha a Tacuarí, después ganó al 2 de mayo, y no me acuerdo otro partido que haya ganado Libertad, quizás se me escape ahora en el repaso, pero es muy pobre la campaña de Libertad, por eso lo dejaron fuera del cargo a Ariel Galeano. Pero volvía uno que conoce demasiado el plantel como Daniel Garnero, y clasificó a la Copa Sudamericana, una fase más, dejando atrás a Ameliano, pero en la tanda de penales. Y seguido nomás le ganó al 2 de mayo en esta misma cancha. Cuando parecía que recuperó esa memoria futbolística, cuando parecía que Libertad podía, ¿por qué no?, proponer algo diferente en el campeonato, meterse de vuelta en la lucha, decir, estoy presente,
sigo vivo en el campeonato, empata contra el Sportivo Luqueño. En un partido que no fue bueno para Libertad, que si bien se puso en ventaja con un gol de penal, anteriormente a ese gol había malogrado también la posibilidad del penal atajado a Melgarejo por parte de Aguilar. Y después enfrentarse a General. Sabido que no viene bien, metió manos en el equipo Garnero y casi el mismo que le ganó en su momento al 2 de mayo. Apareció Vareiro, apareció Martínez Caballero Lescano y Villalba, que está jugando por Melgarejo con respecto a lo que venía mostrando en esa estrategia de jugar con 3 volantes de recuperación en la mitad de la cancha y 2 abiertos. Y hoy Fernández, que le vuelve a dar Garnero la posibilidad de ser el titular en el equipo, hizo un medio tiempo no muy bueno, pero tampoco es culparle todo al delantero que no recibió pelotas claras en el partido, que luchó, que peleó, que buscó, que corrió, que metió, pero eso no alcanza. Cuando los delanteros no hacen goles, muchas veces el esfuerzo, el sacrificio, todo lo que dan parece poco y parece nada. El partido empezó golpe a golpe, con General que propone y que juega mucho al buen toque y que busca la velocidad principalmente desde el Valle, tirado por el sector izquierdo, derecho de la defensa de Libertad, donde permanentemente cruza la mitad de la cancha Ramírez en su afán de sacar el equipo adelante y ver si de alguna manera puede colaborar junto a Vareiro y meter algún centro que pueda terminar en gol o por lo menos en peligro de gol. Esas espaldas bien aprovechadas, no solamente por derecha sino también por izquierda, porque Teo Arce se mueve por derecha y varias veces le ganó también las espaldas al lateral Espinosa. Jiménez con muchos problemas, el segundo central. Creo que lo más sólido de la defensa es Viera, el primer central Diego, que hasta inclusive sacó un remate que pudo haber terminado en el empate para Libertad. Pero ¿qué mostró General? Que es un equipo que cuando tiene la pelota sabe lo que va a hacer con la misma. En varias oportunidades hubo enojo por la mala resolución, principalmente de Cáceres, y en otras también del propio Del Valle, principalmente cuando trasladaba mucho el balón Teo Arce, que es quizás el hombre más hábil para tener la pelota, para intentar un pase filtrado o para meterse él mismo al área y poder definir. Cuando avisó una vez, cuando avisó 2 veces, cuando avisó 3 veces, por el mismo sector, la misma jugada prácticamente, solamente que esta vez no ganó Del Valle, esta vez ganó el volante interno por izquierda, que tiene mucho manejo de pelota como Cáceres. La jugada se origina en la pérdida de pelota de Libertad, en una salida, hasta si se quiere, bien clara por parte del conjunto de General Caballero, que termina en el sector derecho, en los pies de Arce. Este mete una diagonal, levantando la cabeza, mirando dónde podía dañar. Si seguía con la pelota, si quería driblear al marcador que le estaba saliendo y que lo estaban esperando de manera escalonada, si intentaba meterse al área para conseguir algún remate, o si hacía lo que terminó haciendo, meter un pase por el sector izquierdo, donde aparece Jiménez para clarificar con un taco, dejarlo solo a Cáceres, que levanta la cabeza, que acomoda el balón y que le pega al arco. La gran pregunta es, ¿se metía o no se metía esa pelota? Pero para asegurar, sin importar qué pasaba, apareció el lateral derecho Marecos para aplicar el cabezazo y para poner el primero del partido a favor de General Caballero. Transcurrían 32 minutos de la primera etapa y recordamos el gol en el relato de Diego Iván Ruiz. A ver, pelotazo largo para el fondo, se mete Antonio, ¡epa! Jugó pelota dentro del área para el Lescano, la marca del zaguero Romero. A ver, tiene Caballero, juega, el rebote pertenece a Caballero, Caballero movió, soltó, entregó suavecita para Hugo Martínez. Este juega por la media cancha, el rebote para el Chapa Martínez. Levanta, juega la pelota sobre punta derecha. A ver, Martínez, se mete bien Teo. La pelota de Teo Arce, cuidado con el equipo rojo, busca el primero, cuidado que busca el primero, cuidado que busca el primero, cuidado que busca el primero. Blas le pegó, golpe de cabeza, gol, 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 gol de General Caballero.
El cabezazo dentro del área de Miller Mareco. De cabeza llega Miller Mareco. Y les decía en el relato. Cuidado que viene el primero. Y se le dio nomás. Se le dio a General Caballero. Miller Mareco en la boca del arco. Conecta de cabeza. No pudo Martín Silva. Y pasa a ganar General Caballero de visita ante Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? General Caballero le gana a Libertad por 1-0. Fútbol a lo grande. Y ese era el gol de General Caballero que estaba avisando en el partido. Y cuando hay una jugada de gol y termina en eso, en ese gol que le da la victoria a uno, que golpea al otro, uno tiene tiempo para mirar tantas cosas, pero tiene que ser rápido, tiene que ser en segundos, en milésimas de segundo. Lo primero era dónde arrancó Miller Mareco, si lo hizo de buena forma o no, si estaba habilitado o no estaba habilitado, como lo hizo de atrás y se mantuvo bien habilitado durante toda la jugada, el gol valía. Entonces solo faltaba girar la cabeza al sector derecho y observar los bancos. El de General Caballero muy tranquilo, por más que hayan convertido, y el de Libertad, la desazón, el gesto de Garnero como diciendo no puede ser, mirando para abajo, no entendiendo lo que estaba pasando con su equipo, pero por supuesto eso daba a entender lo que vive el conjunto de Libertad, lo que vive su técnico, lo que están pasando, sabiendo que si no mejoran definitivamente el campeonato se le va. Y no solamente se le va el campeonato, se le van las oportunidades que significa no estar en los primeros puestos. Por ejemplo, ¿por qué no ser el campeón con más puntos para jugar la final con el campeón de la Copa Paraguay, jugar la Supercopa, que también es un premio, es importante, que es una motivación? De hecho, Libertad ganó la Supercopa pasada por ser el campeón, el bicampeón del fútbol paraguayo. Y uno piensa, un equipo grande quiere estar en todas, quiere pelear todas. Y tiene que mirar Libertad entonces lo que está sucediendo con el plantel, que no reaccionan, que no están jugando de la misma manera que lo venían haciendo. Y después de esto, después de este campeonato que creó Libertad, se le complica en ganarlo. Sí vamos a tener a un plantel renovado, porque hay jugadores que me parece ya cumplieron su ciclo en este conjunto de Libertad. Ni con los cambios, ni con las ganas, ni con ese diseño que presentó el día de hoy Daniel Garnero con su equipo, dos abiertos, dos rápidos, como Vareiro, como Villalba, para vencer la resistencia de General Caballero, para alimentar de buena forma a Fernández y para que el equipo por lo menos haya terminado el primer tiempo con un empate. Se fue con la derrota y por supuesto hablemos del ganador, General Caballero, que conociendo al técnico Humberto tiene algo preparado para esta segunda etapa. ¿Será que se va a tirar atrás, a aguantar y a salir de contra, o si definitivamente va a seguir jugando de la misma forma, de esa forma que le dio la oportunidad de ponerse adelante en el marcador? Muy bien, Ricardo F. A ver, modifica Libertad y estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Te escuchamos, Germán. Entran con la 21 Lucas Sanabria y con la 10 Lorenzo Melgarejo. Repetimos, con la 21 Lucas Sanabria y también con la 10 Lorenzo Melgarejo. No volvieron a la cancha Hugo Martínez ni el sub-19 Rodrigo Villalba. Muy bien, señoras y señores, arranca la etapa final. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, pelota a un costado, cae el hombre liberteño, pita el árbitro, falta, tiro libre. En Cantabria se hace cerámica, clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes, consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota de $299 más 5 nissan.com.py. La pelota sobre punta zurda, se manda arriba, viene buscando esa pelota lentamente el Miller Mareco, dejando cortita pelota sobre mitad de terreno. Presionaba la salida
en esa zona. Lorenzo, a ver, la tiene baja la pelota, arriba sale Miller. No pudo Espinosa, pelota para Teo Arce. La tiene Teo, movió, está habilitado Clementino, le va a pegar, le pegó. Y para el rebote, y la pelota para Martín Silva, Ricardo F. Y Martín Silva, que lo primero que hace es levantar el brazo pidiendo una posición adelantada que no existió de Clementino, que sacó un remate con mucha potencia. Claro, no está para picar, no es un picador, no es un hombre que va a encarar. Por eso decidió lo primero, sacar el remate con potencia. Dio rebote Martín, pero no había nadie. La pelota por el fondo, pelota zona derecha, será saque de costado, pertenece al equipo de Libertad. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El día del Caballero está ganando el partido por 1-0. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con más fuerte y duradera. Acá la biblioteca Brahma Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. A las 19 van a empezar a jugar Guaraní con Cerro Porteño, con Arturo, Carlos, Víctor y todos los compañeros. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, la ganar lo cambia todo. En la intermedia Recoleta, el puntero le ganó a Encarnación por 2-1 y el 12 de junio le ganó a Guaireña por 2-0. Campeonato brasileño arrancó el compromiso Cuiabá ante el Criciúma. En el equipo local está jugando el convocado a la selección paraguaya Isidro Pita. Epa, le pegó como vino lejano, le pegó de aire esa pelota, Ricardo. Le pegó de aire. El centro fue bueno por parte de Espinosa. Era parar la pelota para sacar provecho, pero así como venía de sobrepique, el Escano intentó pegar al arco, le pegó a cualquier lado. La pelota para el fondo, tiro de portería para la visita. El comentario, Ricardo, es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por arriba, va soltando Guillén, pelota suavecita sobre la punta derecha, golpe de cabeza, pelota para el fondo, va buscando en esa zona. Se metía Lucas Sanabria, arriba golpe de cabeza, Romero jugó, soltó, a ver, Ratino otra vez Lucas, pelota suavecita, zona derecha, a ver, Ratino Blas. La pelota para Cáceres, pone sobre punta zurda. Está dejando la pelota para Romero, le va a pegar Romero. Le pegó, tiró pelota por elevación. Arriba por la media cancha, presionaba, tiene libertad con Lucas. A ver, dejó por arriba, marca Fernández. El balón sobre punta zurda sale. A ver, viene buscando libertad, no pudo Lorenzo. El despeje largo del Chapo Martínez, pelota media cancha. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirro, que aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate, ya se lo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. El centro de Lorenzo, el rebote le queda a Jiménez. Jiménez soltó golpe de cabeza de Blas, pone la pelota sobre punto zurda. A ver, tiene, domina Antonio. La pelota de Vareiro, coloca bien para Caballero, otra vez para Antonio Vareiro. Vareiro movió para Fernández, a ver, tiene Lorenzo, le va a pegar. Levantó, tiró el centro por arriba, marca Romero, tiro de esquina, Ricardo. Bueno, se equivoca Melgarejo en el centro y después le hace la seña a Fernández como diciendo, vos tenías que venir a buscar la pelota, no esperar al segundo palo. También le contesta con un gesto no muy agradable, no muy lindo, el propio Fernández. Le va a pegar esa pelota Lucas Sanabria, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Lucas Sanabria. Libertad puede empatar el partido. Vamos a ver si empata o no Libertad. Pelota en el aire. Cabezazo de Fernández. La pelota sobre la punta derecha. A ver, la tiene Caballero. Caballero con esa pelota. Caballero juega para Iván. A ver, la tiene Ramírez. Amagó, se mete bien zona derecha. El centro por arriba. Golpe de cabeza del Chapa Martínez. Pelota en mitad de terreno. A ver, la va buscando otra vez Libertad. Pelota en zona derecha. Se mete bien mal rebote, tiene Clementino, no dijo el juez, no hay falta, le va buscando Clementino tiene de zurda, pelota por arriba, por elevación, empuja, acá hay un empujón, el árbitro no se percata, Ricardo F. ¿No se percata o no quiere cobrar? Mirá que hay cosas medio raras en el arbitraje. Sí, señor, tenés razón. Pelota sobrecita sobre la punta derecha. A ver, tiene otra vez Libertad. Antonio ganó. Antonio tiene. A ver, Vareiro colocó, amagó. Otro amague de Antonio. Antonio vuelve a amagar, se mete, levantó el centro, tiró. Golpe de cabeza, tiro de esquina. Se metía Lorenzo, tiro de esquina, Ricardo. Y ahí el Chapa intenta una protesta, pero el árbitro le da rápidamente la espalda como ignorando al hombre de General Caballero. A ver acá, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Espérame, Darío, después marcamos el tiempo de juego. Le va a pegar a esa pelota Lucas Sanabria. Es Lucas el que le pegó el Escano. El Escano finalmente está para pegarle el Escano a esa pelota, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar. Lescano le pegó, tiró pelota por elevación, golpe de cabeza. La pelota sobre la punta derecha, Caballero mandó el centro dentro del área. Golpe de cabeza defensivo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robiloc, la más exitosa de que
Villa, Diego, Iván. El General Caballero le gana a Libertad por 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Mañana prosigue la intermedia con Pastoreo, Fernando de la Mora y Tembetarí ante Martín Ledesma. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salomé, Medicina prepaga, precio variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salomé, cobertura real en todo momento. Con esta victoria, ¿cuántos puntos tienes en el promedio, General Caballero? Simplemente para recordar, y está alejándose un poquito más, Gerardo. Sí, señor, va a sumar 132 y va subiendo en su promedio, va a quedar a 1 de Ameliano con 133. Excelente, Gerardo. Ameliano precisamente juega el próximo lunes frente a Sportivo Luqueño en condición de local. 5 de la tarde para ese coteco por la fecha 9. Acá en Villaliza gana el rojo mallorquino por 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. A ver, tiene Libertad, pelota para Espinosa. Espinosa tiene marca, pila el Mareco, pelota sobre punta derecha. A ver, tiene Lucas Sanabria, baja de cabeza. La tiene para Espinosa, movió. Espinosa juega Lorenzo, juega de primera. Otra vez para Lucas, movió de zurda, pelota suavecita para Diego Viera. Le va a pegar Viera, la pelota para Viera, toca Libertad, juega para Lucas. A ver, la tiene Sanabria y otro amague, se mete Lucas. Jugó sobre punta derecha, le tiene Lescano, levantó, tiró. La pelota muy fuerte, Ricardo F. El Lescano es el que no está en la misma sintonía que los demás jugadores de Libertad en este segundo tiempo, o por lo menos es el más errático. Intenta, pero se equivoca mucho. Lucas Sanabria le dio la tranquilidad que necesita en la mitad de la cancha y también esos buenos pases filtrados. Se prendió más el demonio Vareiro. Melgarejo, que también está haciendo mucho por el sector izquierdo. Falta que Fernández tenga alguna jugada para la definición. Acá corresponde el tiro de portería para la visita. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cebellala 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Humberto García va a modificar Humberto García, Germán. Así es, Diego, vamos a confirmar en reemplazo de quien ingresa el número 4, Ismael Quiles. Muy bien, Quiles va a pisar la cancha, el argentino Quiles. Vamos a ver por quién. Va a modificar Humberto García. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ricardo. No, es por Arce. Mirá cómo se tomó el posterior, ahora se tira al piso. Creo que es por él el cambio que va a meter Humberto García. Lo noté corriendo raro ya al inicio del segundo tiempo, como que terminó mal la primera etapa y no se recuperó. Sí, señor. Germán. Sí, está sentido el número 10 de General Caballero, Teodoro Sebastián Arce. Ingresa a la camilla para retirarlo al volante ofensivo del rojo mallorquino. Bueno, Quiles, el 4 decía, ¿verdad? Así es, el número 4, Ismael Quiles, se desempeña mayormente como hombre de alternativa en el conjunto del visitante esta tarde-noche. Muy bien, va a ingresar Quiles, se va de la cancha. Teo Arce, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. A ver, repasamos la modificación de Humberto García, Germán. Entra con la 4 Ismael Quiles, se terminó el partido para el lesionado Teodoro Arce, primer cambio de Humberto García en el visitante. Muy bien, después estamos con Arturo, con Carlos y Víctor para el partido Guaraní Cerro, el partido Barancara a las 19. Próxima fecha para ambos equipos, Libertad del día miércoles 11 de septiembre, 5:30 de la tarde. Va a visitar a Sol de América. Por su parte, General Caballero el viernes 13, 5:30 de la tarde en Carendía, ante Ameliano. Bueno, entonces, Gerardo, para informar y para que el oyente de Fútbol a lo Grande a través de la 1080 sepa un poquito más. Está con esta victoria. General Caballero está a un solo punto de Ameliano. Exacto, sí señor, 132 para el equipo de General Caballero y 133 para el equipo de la B azulada. Vaya, qué victoria está logrando Humberto. La fecha anterior ya ganó General Caballero Trinidense, ahora lo está ganando nada más y nada menos que por ahora Libertad. Pero le quedan muchos minutos al juego. Y a propósito, Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo, ganar más éxito de Villa, Virgo y Van. Continúa ganando General Caballero 1-0 Libertad. Hizo seguro, Chaco. Monumental.
El centro de Marcelo Fernández, el centro Lorenzo, se desvía la pelota Romero, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para General, es para Libertad. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Álamos importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes BY. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscrito al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿El 7 quién es en General Caballero, Germán? El 7. Aníbal Vega, fue el amonestado en esta última acción. Movió la pelota donde ya había colocado el jugador de Libertad para ejecutar el córner. Sí, señor, amonestó al suplente, pelota en el aire, golpe de puños del arquero Guillén, pelota para Jiménez 7, pone el mitad de terreno esa pelota. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscrito al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados en todos los locales y también en la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Digo, cuando quieran te escucha Víctor Villalba. Llevó un poco más allá y se tiró al piso, Ricardo. ¿Qué pasó, Gerardo? Sí, cuando quieran les escucha Víctor Villalba. Correcto, adelante, Víctor. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ya aquí en Dos Bocas para lo que será el partido entre Guaraní y Cerro Porteño a partir de las 19. El encuentro será dirigido por Juan Gabriel Benítez, los asistentes José Cuevas, Héctor Medina, la cuarta árbitra Zulma Quiñones, en el bar estará Fernando López, Abar Esteban Testa y árbitra soporte Nancy Fernández. En Cerro Porteño la novedad principal es que Robert Piris Damota no va a jugar de titular, va a la banca y se asume que tiene que ver con la molestia que comentábamos el día de ayer, que viene teniendo en la zona del tendón de Aquiles. Y de vuelta Manolo prepara cambios con respecto a la última presentación ante Nacional. Así que cuando quieran, confirmados los equipos de Guaraní y Cerro Porteño. Golpe de cabeza en esa zona, se metía el equipo rojo con Pedrito del Valle. Tenemos en algún instante contigo, Víctor. Tapó el arquero, Ricardo. Tapó el arquero. Buena jugada de General Caballero. Tenía que haber terminado en gol para darle la tranquilidad a General. Y ahora va a tener que enfrentarse a un Libertad que definitivamente salió a buscar el partido, el empate. Primero, por supuesto, y después la victoria, pero que va a seguir dejando espacios en el fondo. Ahora sí, tenemos tiempo y estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Guaraní en el arco, camiseta 23, Gaspar Servio, la zona defensiva 37, Daniel Pérez, 27, Fernando Román, 14, Gustavo Vargas y 32, Alexis Cantero. En mitad de cancha, 10, Matías Martínez, 7, Agustín Mansur, 21, Bruno Piñatares y camiseta número 11, Richard Prieto. Como media punta, 19, Danilo Santa Cruz y único delantero, camiseta 17, Adrián Alcaraz, los dirigidos por Francisco Arce. Cerro Porteño, 13, Yam, la zona defensiva, 2, Alan Benítez, camiseta número 15, Rodrigo Melgarejo, 24, Cristian Javier Báez y por izquierda 37, Diego León. En el medio por derecha 17, Gabriel Aguayo, camiseta 5, Jorge Morel, 6, Rafael Carrascal y por el sector izquierdo con el número 8, Federico Carrizo. Un poco más adelantado, 20, Wilder Viera y único delantero 19, Diego Churín, capitán de equipo, la formación de Manolo Jiménez. 6 cambios hace Manolo con respecto a la victoria ante Nacional y recordamos que el que está ausente es Francisco da Costa por una lesión muscular. Correcto, Víctor. Ahora a las 19 con Arturo, con Carlos y con Víctor Villalba para Guaraní, Cerro Porteño. Campeonato Argentino 45, primer tiempo Talleres, le ganan 1-0 Estudiantes. Hay que repasar que en el equipo Talleres están jugando Blas Riveros y Matías Galarza. En Estudiantes está jugando Santiago Arzamendia. Llegamos al minuto 14, la etapa final de este partido. Por ahora gana la visita por 1-0. Cerámica Itaguá, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2. La orquesta H2O, Sonidos del Agua, fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre, 20 horas. Teatro del Banco Central, venta de entradas en Tiquetea. ¿Quién cayó en el piso en el equipo rojo, Germán? Clementino González tras la disputa sobre el suelo con Ernesto Caballero. Ricardo F. Entró flojo, me parece, Clementino. No observé una falta, por lo menos desde aquí. No sé si hubo un pisotón o algo. Lo que sí me di cuenta que entró de manera muy floja Clementino con el físico que tiene y quedó sentido. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Robbie Locker, no sé de dónde estés, ya Diego Iván. El General Caballero gana el partido por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
El único tanto del partido lo hizo Emilio el Manico con golpe de cabeza. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal acceso sur con Tetal 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en la mejor casa de baterías del mundo. Elegir Barta. Retiran en camilla Germán. Sí, se toma de la pierna derecha el delantero del General Caballero. Nos referimos a Clementino González. De momento va a quedar con 10 jugadores en cancha la visita. Fíjate, el arquero Guillén está en el piso, Germán. También, recién estaba sentado, ahora se acostó, quedó totalmente tendido sobre el suelo. Se estaba tomando de la zona del tobillo derecho el golero mallorquino. ¿Qué pasa, Ricardo? Me parece que no le sucedió nada al arquero. Pero bueno, tiene la ventaja el arquero de que mientras no estén bien no se puede reanudar el juego. No sé si es para pasar el tiempo, cosa que no le conviene mucho a General porque después van a adicionar la misma cantidad que están perdiendo. Sí, señor. Pide asistencia el arquero, Germán. Sí, y el árbitro ya autorizó la asistencia médica para el golero Guillem. Aprovechemos y vamos al Rogelio Silvino Oliviere. La afluencia de público para un partido que promete mucho entre Guaraní y Cerro. Víctor. Y ahora mismo, Diego, no hay ni 100 personas. No hay prácticamente movimiento. Ya la gente de Cerro, que hoy apenas tienen 500 lugares, son, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 29 personas en este momento. Una bandera que dice la mejor hinchada del país. La gente de Guaraní no son ni 20 en este momento. Ya están las banderas de la raza aurinegra, del barrio Pinosá. Los tirantes de color amarillo y negro, pero gente, es lo que falta aquí en Dos Bocas. Veremos finalmente qué concurrencia tenemos el día de hoy, atendiendo que con respecto al promedio, que últimamente en Dos Bocas es de 300, 350 personas, para este tipo de visitas, cuando viene Cerro, Libertad, viene Olimpia, sube un poquito más, pero creo que no vamos a superar 1.500 aficionados aquí en cancha de Guaraní. Correcto, Víctor, acá cambia Libertad, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Primero se realiza el cambio en General Caballero, entra con la 28 Juan Franco, se terminó el partido para Blas Cáceres. Es el segundo cambio que mete Humberto García en el equipo de General Caballero. En Libertad se va Lescano, entra con el número 7 Oscar Tacuara Cardoso y al mismo tiempo va a entrar con el número 13 Alejandro Silva, futbolista uruguayo, e ingresa en reemplazo de Iván Ramírez. Son el tercer y cuarto cambios que realiza Garnero en Libertad en este partido. Bueno, muy bien, los cambios en Libertad y General Caballero por ahora gana la visita por 1-0. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punta derecha, va saliendo Viera para Libertad. Overa tiene esa pelota, levanta el centro, levantó, tiró pelotazo, ahora para Oscar Tacuara Cardoso. Hay golpe de cabeza, pelota por la media cancha, tiene buscando a Espinosa. Espinosa con otro centro para Libertad. Pelota dentro del área. Hay golpe de cabeza, marca, tiene Alejandro Silva. Pone la pelota para Jiménez, se equivocó. El balón sobre punta sur, tiene Del Valle, tiene Pedrito Del Valle. Sale para General Caballero, pelota en zona izquierda. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Molestado Alejandro Silva, Germán. Su primera acción en el partido, Diego, la amonestación para el futbolista uruguayo Alejandro Silva por falta sobre Pedro del Valle. Muy bien, pelota al fondo, tiro libre para la visita. Todo arranca con baterías Barta, por su arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí baterías Barta. Lo auténtico Chaco Chortibis, carne 100%, variedad de corte, costillas, tapacodril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitze. A ver, pelota para Oscar Tacuara Cardoso, cerca de los 20. Tacuara Cardoso tiene, pone bien, pelota suavecita sobre punta derecha. A ver, la tira Antonio Vareiro, puso la pelota larga para Lucas Sanabria. Marca Romero, pelota a un costado. Es lateral, en sector defensivo, pertenece a algún Varelo. Mide a la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, en mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. ¿Cómo ves hasta ahora el partido sin los cambios de Libertad, Ricardo? La Libertad pone todo lo que tiene. Los dos primeros que hizo en el entretiempo fueron bastante positivos. El ingreso de Lucas Sanabria de Melgarejo. Ahora juega con otro referente de área como Tacuara Cardoso, tirándolos más al costado.
a un jugador luchador como Fernández. A ver, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido, señores, lo gana General Caballero por 1-0 Libertad. Y su seguro Chaco. La pelota sobre punta derecha. Se van de arriba Antonio Vareiro. Tira Antonio. Juega sobre extremo derecho. Va con la pelota Antonio Vareiro. Marca Valenti. Levantó el centro. ¡Epa! En dos tiempos atrapa Guillén. El portero de General. Gol paraguayo en Grecia. Sergio Chico Díaz, el ex aeroporteño, marcó el segundo para el Panetólicos, que de local goleó 3-0 al Panzerraicos. A las 19 con Arturo, Carlos y Víctor y los compañeros para Guaraní Cerro Porteño. En el Sol Seguro solicitado por eso seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. ¿Qué pasa, Ricardo F? No, algo le pasó a Cáceres Blas, por eso lo retiran, lo van a llevar al vestuario. Habrá mareado, algo le habrá pasado al jugador. Germán. Así es, está siendo acompañado por uno de los miembros del equipo médico del Rojo Mallorquino, el volante Blas Cáceres. Muy bien, la pelota por media cancha, señoras y señores. Repito, Libertad pierde, no puede. Villaliza gana la visita por 1-0. En Argentina, en 3 tiempos, Talleres le gana 1-0 a Estudiantes de La Plata. En el equipo local hay que repasar. Siguen en campo de juego Blas Riveros y Matías Galarza. En Estudiantes, reemplazado a los 27 minutos por lesión Santiago Arzamendia. Acá está en el piso el Chapa Martínez, el 5, Germán. ¿Es el 5? No, el 9, Clementino González, lo chocó de atrás Alejandro Silva. Muy bien, entonces Clementino está en el piso, se recupera. Tiro libre para la visita. Lactoland ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactoland, la marca número 1, Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también Lambareca, así que Lambarequina Testa Nova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Ahora sí, señores, repito, gana el Rojo Mallorquino por 1-0. La Felax, que es luctosa, es la solución para casos de estreñimiento. La Felax, en las principales cadenas de farmacias del país, apto para todas las edades, representa Beauty Farna. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. En el área 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. La pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega, avanza Libertad, dejando esa pelota para Espinosa. Pone, levanta el centro, juega por el medio. Pifia la pelota Lorenzo Melgarejo. Entrega al rival, golpe de cabeza de Romero. Baja la pelota a un costado lateral. En sector de ataque pertenece al Gumarelo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino en 3 tiempos. Vélez le gana 2-0 Independiente Rivadavia. Claudio Aquino está en Vélez y en Independiente Rivadavia. Suplentes Iván Villalba, Fernando Romero y Jorge Sanguina. A ver, del Valle, Pedrito está, va a definir el Valle. Tiene, pifió, se apuró. ¿Qué pasó, Ricardo? Aceleró tanto del Valle que perdió, me parece, allí pie, por eso cae de la manera que cayó. Qué lástima, parecía el segundo, inclusive tenía como para tocar a Clementino, que estaba solo. Perdió pie, cae, un blooper desde el Valle. ¿Y cómo se levantó Humberto García? Se tomó en la cabeza, pensaba que era gol, Germán. Sí, estaba preparado como para gritar gol. El técnico de General Caballero junto con su cuerpo técnico luego lanzó una fuerte palabra tras la equivocación del ofensivo de General Caballero. Sí, señor, saque de costado para Libertad, sector en ataque. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Susu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Qué cabezazo de Antonio Vareiro, seguro el portero Ricardo. Y detrás de todos los grandotas aparece un chiquitito Vareiro para elevarse, aplicar el cabezazo recto al cuerpo del arquero Guillén. La pelota al fondo, sale Guillén, portero de General Caballero. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. A las 19, Guaraní, Cerro Porteño con Arturo, Carlos, Víctor y todos los compañeros. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. APRA con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con APRACUR. Con esta derrota se está frenando Libertad, claro. Quedan minutos aún al juego, pero la fecha anterior no pudo contra Luqueño y terminó 1-1. Ahora acá perdiendo con General Caballero. Queda con 10 en la tabla, Gerardo. Sí, señor, está sexto con 10 puntos. Ahora General Caballero momentáneamente cuarto con 13 puntos con esta victoria. Muy bien, Gerardo, y se pone a un punto General Caballero de Ameliano en el promedio. Sí, señor, así es. Va llegando a 132 el conjunto de Humberto García. Qué victoria está logrando el equipo de Humberto García. Ya anterior le ganó Trinidense, ahora está ganando Libertad. Sale Marcelo, falta, pita el árbitro. Falta del hombre rojo mallorquino, tiro libre, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robiloc, la más exitosa de Diego Iván.
General Caballero gana Libertad por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro libre para Libertad. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Arimar_PY, 39 años de Arimar, lo que la fábrica no te dio. Tiro libre para Libertad, le va a pegar Alejandro Silva. A Silva le pegó, tiró, golpe de cabeza, defensivo, marca. En esa zona el Chapo Martínez, pelota mitad de terreno. En Electroban los mejores precios al contado a crédito. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emol. ¿Qué pasa acá, Germán? Agarrón de Tacuara, jalón hacia abajo contra Pedro del Valle, tiro libre para General Caballero. Ricardo F. Y Tacuara Cardoso cuando no está cerca del área, marcando es prácticamente uno menos. Cometió una falta tonta que pudo haber terminado en tarjeta amarilla. Y ojo con la zona defensiva, la parte derecha, porque si bien salió Ramírez, Silva no está para marcar ese sector. Tiene que aprovechar, de hecho que Pedro del Valle tuvo la más clara en el segundo tiempo. Tiro libre para General Caballero. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo garantía Electropar. Nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa en su presentación, sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Acá al piso Alejandro Silva, tiro libre para Libertad. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjeta de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. La pelota por Rebeldo tiene Lorenzo Melanejo. Lorenzo pone la pelota dejando cortita. Puso para Espinosa, se equivocó. Saque de costado. Sector derecho. Pertenece a la visita. Catedral Anin Seca, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. La pelota por arriba. Golpe de cabeza. Pelota a mitad de terreno. Vamos a ver. Tiene la pelota Antonio Vareiro para Libertad. Se mete Antonio. Antonio corrió, soltó. Gana Valenti. Valenti pone sobre punto zurda. Sale de contra General Caballero. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Acá le cometen falta a Lorenzo Melgarejo. Tiro libre para Libertad. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya solo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tiro libre para Libertad, le va a pegar, ubica la pelota Alejandro Silva, levanta el brazo izquierdo, también lo hace con el brazo derecho. Ahora se empata, no Libertad. Alejandro le pegó, tiró segura la pelota para Guillén. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Banco. Das al 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Banco crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo_PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Los suplentes que aún le quedan a Libertad. Germán. El arquero de expectativa Rodrigo Morinio, Álvaro Campuzano, Bautista Merlini, William Mendieta, Iván Franco, Miguel Jaquet, Alexis Fretes y Ángel Cardoso Lucena. Un cambio le queda disponible al técnico gubanero Daniel Garnero. ¿Y los que le quedan a Humberto García, tenés a mano? Claro que sí, Diego. Gustavo Arévalos, el arquero auxiliar. Aníbal Vega, que ya está amonestado, por cierto. Silvio Torales, Alexis Rodas, Rodrigo Amarilla, Iván Duarte, Cristian Báez y el argentino Dylan Vergara. Muy bien, cerquita de los 30, gana la visita 1-0. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Acá lo tocan. ¿Qué pasó, Ricardo? Valenti fue, ¿verdad? El hombre que le dio una patadita al demonio Vareiro. Sí, el lateral izquierdo del rojo mallorquino. Muy bien, tiro libre para Libertad, punta derecha. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin_PY. Producto suizo, calidad Fapasa. Nadie llegó a la pelota, Ricardo F. Casi de carambola, cabecea. Tacuara Cardoso pega en un defensor, pega de vuelta en Tacuara y nadie estaba para empujar esa pelota.
Es así, pelota para el fondo, tiro de portería para la visita. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemía, acceso a Surcas y Perpetuo Socorro, Niembú. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria, más 5 al 218-4000. Caja Mutual. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robbie Locker, más estés donde estés. Diego Iván. Gana la visita por 1-0. Y su seguro, Chaco. General Caballero le gana Libertad por 1-0. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota para Caballero, juega Caballero, se equivoca, va buscando esa pelota, el Chapa Martínez pone el 5, levanta la cabeza Martínez. Martínez colocando bien sobre la punta derecha. A ver, Martínez corre bien buscando esa pelota lentamente Jiménez. Jiménez con esa pelota ganó, se escapó, juega bien. Movió la pelota para Aquiles. ¿Falta o no? No, dijo el árbitro. ¿Qué pasó, Ricardo? No, todo pelota a la barrida allí de Espinosa, jugador de Libertad para recuperar. La pelota para Lorenzo Malareco, ganó Lorenzo tiene, va al piso, no, dijo el árbitro, sale General Caballero, pelota en zona derecha. Regala una sonrisa hasta hoy 31 de agosto comprando cajas de Pechunagui de 300 gramos, ayudas a la Fundación Azolevo, hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pacaraí. Signos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Quiles colocó el centro, levantó el centro, golpe de cabeza al medio, no llegó nadie, Ricardo F. No llegó nadie, qué bueno el centro de Quiles, porque abrieron para él Jiménez en una muy buena jugada, estaba tan solo que aprovechó, se tomó su tiempo, metió el centro pasado, no aparece nadie de General. Gana la visita por 1-0. La serie presenta su marca termolades de chapas termoacústicas, son más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor de espuma de poliuretano. Contactos al 0986470-689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguros, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota por remedio de Berra tiene Jiménez juega para Lucas Sanabria, le va a pegar Lucas. Levanta el centro, tiró, levantó el centro, Tacuara bajó de cabeza. Está el empate, no de Marcelo. ¿Qué pasó, Ricardo F? Que no se puede acomodar nunca Marcelo Fernández dentro del área. Tacuara Cardoso, importante para esto, para bajar pelotas, pero solamente para eso. A ver, Jiménez pone la pelota para Franco, tiene Franco, domina Franco, juega para General Caballero, como vio para Clementino, qué pelota. A ver, se mete Jiménez, juega al medio, está Pedrito del Valle, afuera el remate de Pedro del Valle, Ricardo. Todo bien, excepto la definición. Qué buena jugada, que bien leyeron. Qué bien profundiza Jiménez para que después, con la potencia del Valle que fue a picar, que hace la diagonal, le pegue cruzado buscando el palo más alejado de Martín. A ver, Antonio, falta, lo tocan Antonio y hay tarjeta, Germán. Para Matías Valenti, el número 16 del General Caballero, es el tercer amonestado en este partido. Tiro libre, punta derecha en ataque para el equipo de Libertad. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, Centro Industrial de Billetón y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Fue falta para vos, Ricardo, no? ¿Vos sabés qué propone el jugador de Libertad, Vareiro? Tira el brazo y allí se lo llevan por delante. Tiro libre, corresponde a Libertad. Decí bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Si sos beneficiario de SPS recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Es tiro directo al arco de la portería de Guillén. Le va a pegar Oscar Tacuara Cardoso. Tacuara le va a pegar, le pegó, buscó el centro, tiró el centro por arriba, golpe de cabeza, no pudo Antonio, el rebote otra vez dentro del área, sale buscando Romero, insiste Marcelo, Fernández juega para Antonio, bajó de cabeza, marca Fernández, pelota dentro del área, presiona Libertad, sigue buscando esa pelota, pero va la marca, tiene Miller Mareco, la pelota de Miller soltó, juega bien, pelota para Franco, falta y tarjeta, sí señor, Germán. Para Néstor Jiménez, es el segundo que ve la tarjeta de amonestación en el Gumarelo. Tiro libre para General Caballero. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Hay hombres caídos en Caballero, Germán. El que recibió la falta de Néstor Jiménez es el sub-19, Omar Jiménez. El otro, si veo bien, es Miller Mareco, el que está sentido en el conjunto del General Caballero de Juan López Alyorquín. El que está recibiendo la asistencia es el que recibió la falta. Nos referimos a Jiménez.
Muy bien, cerquita de los 35. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. Recién cayó un hombre en la mitad de la cancha antes de estos dos que también están en el piso, digo, de General Caballero, tomándose de la pierna, del posterior. Qué difícil es para un técnico como Humberto, que está ganando el partido, que tuvo que hacer ya 2 cambios por obligación, quemó 2 ventanas, le queda 1 y 3 cambios. Que se sigan tirando sus jugadores y como pidiendo un cambio cuando pueden seguir en el terreno de juego. Qué mala costumbre del jugador paraguayo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Roby Lócaro, no sé si donde esté Diego Iván. General Caballero le gana Libertad por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Saque de costado, punta derecha, sector en ataque. Pertenece al equipo rojo mallorquino. Fútbol brasileño, Serie B. Novo Horizontino le ganó 2-0 a Vilanova. En el equipo local ingresó a los 84 el paraguayo Oscar Ruiz. La pelota sobre punta derecha. A ver, tiene, juega esa pelota. Libertad. Movió Lucas Sanabria. Está dejando para Lorenzo Melgarejo. La pelota para Lorenzo. Se frena. Lorenzo pone para Lucas. Este cambió pelota al área arriba. Golpe de cabeza. Atacó a Cardoso. Baja la para Alejandro Silva. Silva movió para Fernández. Está no el empate. Corrió. Vuelve a ganar. Se mete. Fondo de cancha cerca. El banderín colocó. Levantó centro. Pifió Martínez la pelota al arquero. Guillén Ricardo. Qué pifiada de Martínez. Por suerte no le pegó en la mano porque iban a pedir penal aquí en esta cancha. Todos los de Libertad. Qué mucho corrió el pobre de Fernández. Qué sacrificio hizo en este partido y no le sale una. A las 19 con Arturo, Carlos, Víctor y los compañeros para Guaraní Cerro Porteño. Fútbol de Brasil, Serie B, Chapecoense, Botafogo, San Paulo empataron 1-1 en el equipo local. No ingresó el ex Tacuaré, Walter Clark. A ver, 3 cambios, prepara Humberto García, técnico de General Caballero, Germán. Así es, prepara últimas modificaciones. El técnico mallorquino son 3 en total. Uno de ellos es Dylan Vergara y los otros 2 confirmamos en breve. El 8 y el 7, Germán. Muy bien. Entonces Silvio Torales y Aníbal Vega, que ya está amonestado. Vega, 7 y 8 Torales. Así es, Silvio Torales, el volante. Muy bien, la pelota y será tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, vamos a ver qué dice el árbitro. Finalmente, sí, cerca el banderín. Pertenece a General Caballero. Repito, no es córner, pero muy cerca del córner. Le va a pegar a esa pelota Pedro de la Valle. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido de Cebellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Le pegó Quiles a esa pelota Ricardo F. Sí, se tomó todo el tiempo del mundo para que baje justo y sacar ese remate con la pierna izquierda, pero no le pegó bien al balón. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Los cambios de Humberto García, Germán. Entra Silvio Torales, se va de la cancha el sub-19 Osmar Jiménez. Al mismo tiempo entra con la 31 Dylan Vergara, el argentino. Se va de la cancha Pedro del Valle. Y también como quinto y último cambio de García en este encuentro, entra con la 7 Aníbal Vega, se va de la cancha el 9 Clementino González. Son las 3 últimas modificaciones de García en la visita. Estos cambios, Ricardo F. Bueno, lo pensó bastante rápido el técnico, por lo que estábamos hablando recién, jugadores que se tiran en el piso permanentemente. Torales para darle el equilibrio en la mitad de la cancha con toda la experiencia que tiene. Después Vega también es un delantero más que importante. Y Vergara para que ayude también en la mitad de la cancha a la hora de recuperar y salir rápido. Cerquita del minuto 39. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con bombero de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate que hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saque de costado, sector defensivo. Pertenece a General Caballero. BCP te recuerda que en los simple cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capeteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarica, Caguasucio, Adeleste, Carapeo y Pilar. Unisal. A las 19, Cerro Porteño visita al equipo legendario. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero. Piso, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Que a las 10 te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Cerquita de los 40. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente
eficientes, redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. Acá hay falta, Germán. Falta de Ernesto Caballero sobre el recientemente ingresado Aníbal Vega. Falta a favor de General. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo. Gana más este donde esté. Diego Iván. El General Caballero le gana Libertad por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro libre en el fondo. Pertenece al equipo rojo mallorquino. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro, protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La pelota por la media cancha de Berratini. Juega pelota para el fondo. Golpe de cabeza en esa zona de Romero. Dejando cortita sobre mitad de terreno. La pelota por media cancha tiene Martínez de Vía. El 5 pelotazo largo para el fondo. Deja correr. Martín Silva la pelota. El portero de Libertad sale por el fondo. El arquero uruguayo. Desde Los Piñones de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que Verdura representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota al fondo sale Libertad. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea pollos a Amanecer el Granjero Campo 9. Saque de costado, sector preferencial, corresponde a Libertad. Rápidamente mueve la pelota. Lucas Sanabria está dejando cortita para Jiménez. Pelota del 4. Jiménez pone para Diego Viera. La pelota para Viera. Toca Libertad. Otra vez baja para el 4 Jiménez. Jiménez de zurda movió para Lucas Sanabria. A ver, tiene Lucas. Avanza el equipo Gumarelo. Le pegó, tiró. Levantó el centro por arriba. Golpe de cabeza dentro del área. Silva le pega de aire. Arriba el remate Ricardo F. Vuelve a bajar después de un centro bueno de Lucas Sanabria. Baja a atacar a Cardoso y Silva con ese afán de querer clavarla en uno de los ángulos. Le pegó con mucha potencia, pero le pegó alto a cualquier lado. Vamos a Rogelio Oliviera. Creció la afluencia de espectadores. Víctor Villalba. Y un poquito, Diego, pero en realidad seguimos en un monto bastante escaso para lo que representan tanto Cerro Porteño como Guaraní. Comienza a haber movimiento para el calentamiento de los respectivos futbolistas. Los porteros, de hecho, trabajando dentro del campo. Me refiero a Gaspar C., Martín Rodríguez del lado de Guaraní, Jan y Martín Arias del lado de Cerro Porteño. Y los jugadores de campo veo que van bajando hacia el empastado auxiliar. Entonces el calentamiento de futbolistas aurinegros y azulgrana se va a dar en la cancha auxiliar. Esto de manera a prever la condición del campo principal para este partido que arranca a las 19 en Dos Bocas. Es así, estaremos contigo con Arturo en el relato, comentario de Carlos Quisi y todos los compañeros entonces para el juego Guaraní ante Cerro Porteño. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo en Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repetimos, Gerardo, buena victoria por ahora de General Caballero. Se pone a 1 de Ameliano en el promedio. La segunda victoria consecutiva si se le da a Humberto García. La anterior fue ante Sportivo Trinidense, Gerardo. Exactamente, alerta roja para el equipo de Ameliano. General Caballero ahora suma 132. Está a 1 de Ameliano con 133. Hoy en zona roja está 128 puntos. Correcto, muy bien. Pelota en zona derecha. A ver, Ratines juega esa pelota. Aquiles. A ver, hay un hombre caído en Libertad. ¿De quién se trata, Germán? Alejandro Silva. Muy bien, la pelota para General Caballero. Va a la contra, tiene Franco con esa pelota. Franco pone bien. Está dejándose una punta derecha, movió para Aquiles. A ver, el argentino tiene marca. Pinoza, saque de costado para el equipo rojo. Fútbol español hoy, Barcelona 7-0 al Valladolid. Atlético Madrid 1-0 a Bilbao. Por su parte, Español 2-1 al Rayo Vallecano. Mallorca 1-0 a Leganés y 1-1 Valencia Villarreal. De a poquito termina el partido, Ricardo F. Sí, se está yendo el partido. Yo creo que por lo menos 6 minutos de recuperación o 7 va a dar el árbitro por todos los cambios y lo que pasó en el partido. Pelota arriba al cabezazo. Averra tiene, va por el fondo. Sale Caballero para Libertad. Movió para Ojar Tacuara Cardoso. Averra tiene, vuelve a ganar. Se manda arriba. La pelota para Aquiles. Pierde ahora esa pelota. Tiene Caballero. Juega recostado sobre punta zurda. Y está bajando la pelota para Finosa. Levantó, tiró pelota al área. A la zona derecha. Baja el cabezazo. Antonio juega para Lucas Sanabria. Presionaba Vega. En la marca sale Lucas. Juega punta derecha. Movió la pelota cortita para Antonio. Antonio movió para Alejandro. Cuidado con esta que puede empatar. Libertad o no. Puede empatar o no Libertad. Alejandro levantó el centro. Pelota arriba, el rechazo le quedó a Caballero. Caballero juega, a ver, tiene Espinosa. Espinosa levantó el centro, cabezazo Antonio, juega al medio, el Chapa, será tiro de esquina. Se fue la pelota, Ricardo. Sí, se fue la pelota, reaccionó tarde el arquero Guillén cuando Martínez saca la pelota para el costado.
está insistiendo, está buscando, quiere el empate por lo menos Libertad. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre zona derecha, tiro de esquina para el Guma. Mega Running de Punto Farma, 22 de septiembre, Costanera, Asunción. Inscribite en tu punto más cercano escaneando el código QR en pantalla. Punto Farma, salud y belleza. Cerámica y te su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaiteagua.com.py. El centro por arriba, golpe de cabeza, marca en esa zona, pelotazo, no de Quiles. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robbie logra la sección de que Diego Iván. General gana Libertad por 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. En el ojo, Ricardo, fue lo tuyo, ¿eh? Los minutos de recuperación, sí. Sí, señor. 7 minutos. Brillante Ricardo F. Pelota para Guillén. Sale el portero mallorquino. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2. La orquesta H2O. Sonidos del agua. Fusión de música y agua. 11 y 12 de septiembre. 20 horas. Teatro del Banco Central. Venta de entradas en Tiquetea. En Vileta Aprendida, Arturo. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. 9 Tele Acceso Sur. Contete al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Qué decías, Ricardo? No, que aprendí de Arturo lo del tiempo, a calcular. Muy bien, pelota arriba, en el aire, 1-0 gana la visita. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Sprint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motos Bullet, gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Bullet, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. A la 19 con Arturo, Carlos, Víctor y los compañeros para Guaraní Cerro Porteño. Mili Empeños, venta de relojes de seguro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco, Short TV, carne 100% variedad de corte, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortiche. Señoras y señores, acá corresponde tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Ale Silva. Le pegó Alejandro Silva, pelota en el aire. Antonio Vareiro llegó de cabeza, pelota arriba al techo, Ricardo. Siempre cuando cabecea me pregunto de dónde sale Vareiro. Mirá que habían varios jugadores de Libertad, de General, los grandotes, y aparece Vareiro para aplicar el cabezazo, que esta vez pasó bastante cerca. Casi lo empata Libertad. Tiro de portería para la visita. Campeonato brasileño entre tiempos del compromiso. Cuiabá de local está cayendo 1-0 ante el Criciúma. En Cuiabá titular el convocado a la selección paraguaya Isidro Pita. Mañana prosigue la fecha con Olimpia 2 de mayo y de fondo para el juego de mañana Nacional Tacuarí a las 19. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Ve May Flores. La pelota sobre punta derecha, corrió Quiles, cuidado con esta, buscando el segundo. General Cabañero, se mete Quiles. Está sobre zona derecha. Amagó, se metió. Balbo Capié, pelota dentro del área. Se mete Franco, juega. A ver, Franco con esa pelota. Amagó, se mete bien, ganó. Se le va la pelota. Será tiro de portería para Libertad. Campeonato italiano para repasar hoy 1-1 Boloña, Empoli. Lecce le ganó 1-0 a Cagliari. 2-2 empataron Lazio y Milan. No ingresó el paraguayo Hugo Cuenca. Y Napoli superó 2-1 al Parma. Hoy los partidos de la Intermedia. Recoleta le ganó a Encarnación 2-1 y el 12 de junio le ganó 2-0 a Guaireña. La Pelax es Luctosa, es la solución para casos de estreñimiento. La Pelax en las principales cadenas de farmacias del país, apto para todas las edades. Representa Biotic Farna. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. El centro por arriba, golpe de cabeza, marca Romero, el rebote pertenece a Lucas Sanabria. Insiste, juega, se manda arriba, Libertad. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En 12 Barrio Servicio y Corte y Barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barbero Oficial. Lorenzo tenía el empate, Ricardo. Y cuando no va a entrar, no va a entrar. Porque la pelota nuevamente llovida al área, gana Tacora Cardoso, lo baja al medio y Lorenzo Melgarejo atropellando directamente a las manos del arquero. La pelota al fondo, sale Guillén. El portero rojo mallorquino. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Cómo lo estás observando, Humberto García? Está desesperado el técnico de General Caballero y pasan los minutos, Germán. Inquieto, y se molestó con el cuarto árbitro Giancarlo Juliadosa cuando elevó el cartel luminoso mostrando los 7 minutos de adición. Muy bien, va de una zona a la otra zona. Digo esto porque su equipo está ganando. Muy buena victoria por ahora.
La segunda consecutiva y ante Libertad. La pelota por el medio. Va por el fondo ahora esa pelota. Sale Martín Silva. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. A ver, se metía Marcelo Fernández, pelota sobre punta derecha, va el rebote, le queda Libertad. A ver, golpe de cabeza, sale marcando Romero. La pelota le queda a Finosa, gana Caballero. A ver, ganó otra vez el equipo rojo, presionaba Romero. Juega bien, se mete en esa zona. Miller Mareco. Miller levantó, tiró la pelota para Martín Silva. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Robiloc, la más exitosa de Diego Iván. General Caballero le gana Libertad por 1-0. Y su seguro, Chaco. El único gol del partido lo hizo Miller Mareco. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, los mejores precios al contado a crédito. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ya termina el partido, Ricardo F. Termina el partido y va a estar imperdible la conferencia de prensa de Daniel Garnero. ¿Qué va a hacer o a quién le va a culpar ahora de la derrota? La cancha me parece tan linda, ¿verdad? A ver, pelota de Guillén, el arquero, pelota de cancha. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo y garantía de Electropar. Esto de a poquito termina, Villa Lisa. No consigo con leche, listo para beber. La Pradera, deliciosa en su presentación. Sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-37 Pero parece a 42 años construyendo contigo. La pelota para Antonio Vareiro, amagó, se mete Antonio, levantó el centro, golpe de cabeza, le quedó a Marcelo. El arquero, el tiro de esquina, Ricardo. Bueno, qué poca seguridad de Guillén en esta jugada. Parece que le sorprende la pelota y no le puede sorprender jamás el balón al arquero, pero aplicó el manotazo Salvador. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Lucas Sanabria al centro y esto va a terminar. Esto va a terminar. Gran victoria de General Caballero ante Libertad. Pelota de Marcelo. Falta y hay tarjeta. Quiles. Germán. Así es, otro amonestado en el conjunto de General Caballero de Juan León Mallorquín, Ismael Quiles, jugador argentino número 4. Minuto 52. Esto tiene que terminar acá, 17, Ricardo. Sí, pero va a seguir y el tiro libre se va a ejecutar. Le va a pegar Lucas Sanabria. A ver, ya pasó los 7 minutos. Pelota de Lucas. El centro en el aire. Cabezazo. Sale marcando Martínez. Pelota a la punta zurda. ¿Qué pasa, Ricardo? Si no pasó nada en el área, termina el partido. Eso es lo que avisa el árbitro. Bueno, muy bien. Por ahora hay una pausita en el partido, Ricardo, esperando al último. Claro, esperando la definición del VAR, que no le llamen, que no lo llamen, que no le digan nada. Si es así, terminó el partido. Muy bien. Esto va a terminar en Villa Lisa, Darío. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Catedral Weekend de Farmacia Catedral hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Ricardo. Si cae un hombre de Libertad en el forcejeo antes del tiro libre de Lucas Sanabria. Se está revisando esa jugada. Muy bien. Espera el árbitro. Derris López. Fuera de tiempo ya el tiro libre, ¿eh? Totalmente. Se complican solo los árbitros. Les encanta complicarse la vida a ellos. Minuto 53, Darío. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrar su oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu crédito pymes con Banco. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Banco crece desde la raíz. Final del partido. Ganó General Caballero. Buena victoria de Humberto García. Se va escapando del promedio. Se escapa Humberto. Se pone Ameliano. Está a un punto ahora de General Caballero. General le ganó a Libertad por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Germán en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Ricardo. Estoy acá junto al doctor Julio Aldama, presidente de General Caballero. Doctor, unas palabras.
Qué gran victoria, ¿no? Como visitante del último campeón. Sí, la verdad que sí, importante victoria, muy contento. El equipo se ha portado como en todos los últimos partidos, más allá de que en algunos partidos tuvimos que hacer doble esfuerzo, ¿verdad? Pero bueno, esta vez así. Esto sigue. Muchísimo, para nosotros muchísimo. Gracias. Gracias. Eran las palabras del presidente Julio Aldama. El general Caballero ya ingresa rápidamente a la zona de vestuarios. Solamente Julio Aldama estaba, no había otros de general para preguntarle, por ejemplo, lo que le pasó a Cáceres, que salió creo que por un mareo o por algo. Él se retiró por un sangrado en la nariz, tenía un sangrado en la nariz, pudimos ver al momento en que ingresaba al túnel de vestuarios. Vamos a ver si es que alcanzamos a otro directivo de General Caballero. Pegamos el grito en segunditos, Ricardo. Bueno, si viste lo de Cáceres no hubieras dicho, porque nosotros estábamos preocupados acá con Diego, inclusive estábamos a punto de preguntar allí, como tenemos el banco tan cerca, si qué le pasó a Cáceres, porque nos llamó mucho la atención, molestia física no tenía y se notaba, y de repente fue cambiado y lo peor es que el médico, parte del cuerpo médico, lo llevaba del brazo prácticamente al vestuario, y eso sí nos llamó bastante la atención. Me pasan un dato del chico de Osmar Jiménez, me dice que es de Orqueta, que vino para jugar en Olimpia, al parecer algo pasó y termina jugando entonces aquí en General Caballero y de muy buena forma realmente. ¿Hay alguien de Libertad para la televisión? Si nos avisan en ese momento cuando... Al corte, Ricardo. Ah, bueno. Sí. Acá vinieron muchos hinchas de General Caballero, pero con el famoso acento argentino que se pasaron durante todo el partido dándole con todo al árbitro, que tuvo algunos que otros errores, y cuando tocaba la pelota Valenti o cuando la tocaba Quiles, ellos alentaban y bastante. Ahora un hincha, un aficionado, lo llamó al arquero, a Guillén, le pidió algo, quizás la camiseta, estuvieron hablando un ratito, y se retira ya el arquero de General Caballero al vestuario. Lo cierto y lo concreto que gana General Caballero, y lo gana bien, con el gol convertido a los 32 minutos, golpe de cabeza de Miller Mareco, el lateral que estaba cerrando allí en el segundo palo, como tiene que ser, en una salida rápida del conjunto de General, cuando pierde la pelota Libertad en ataque, no se recupera, queda desarmado el equipo, y allí aprovecha bien General Caballero con el traslado de Teo, que maneja muy bien la pelota, abre por el sector izquierdo, taco de Jiménez, centro gol prácticamente de Cáceres, y aparece para definir por las dudas, por si no entraba, para darle el suspenso necesario, porque muchos pidieron posición adelantada, cosa que no existió. Miller Mareco, y de cabeza pone el 1-0. Pensé que iba a reaccionar Libertad, los cambios que hace Garnero en el entretiempo, metiéndolo a un jugador importante como Sanabria, como Melgarejo, uno para darle la calidad, los pases, las pelotas largas en la mitad de la cancha, el otro Melgarejo para seguir desbordando por el sector izquierdo, pero no fue más que Villalba, equivocado en varias de las acciones, tomando malas determinaciones. El jugador Melgarejo terminó siendo uno más de los hombres desordenados en el terreno de juego de Libertad. Luego, dos cambios más, Tacuara Cardoso, Ale Silva, Ale que ingresa por Ramírez, que no tuvo un buen partido, de hecho por ahí fue donde más atacó el conjunto de General, pero Ale apenas ingresa, recibe la tarjeta amarilla, eso lo condiciona un poco, termina siendo dueño de las pelotas paradas, hasta que después, dándose cuenta el propio Libertad, el propio técnico quizás, que no hacía daño, el centro metido con la pierna derecha, vuelve a adueñarse del balón Lucas Sanabria hasta la última jugada, esa que mete el centro, en una falta que se cometió pasando los 52 minutos o los 7 de adición que otorgó el árbitro. Un hombre caído en el área, se revisó hasta el último, hasta que el VAR le dijo que no pasó nada y el árbitro termina el partido para el delirio, para la emoción de la gente de General Caballero y la desazón de Libertad. Nos preguntábamos muchas veces, ¿será que va a levantar Garnero a Libertad? Sin embargo, sigue siendo ese equipo que deambula por momentos por el terreno de juego, sin las respuestas necesarias, sin ser
ese equipo contundente que nos acostumbró Libertad, siendo campeón, bicampeón, tricampeón. Y cuando uno pensaba que iba a salir de vuelta este semestre a quedarse con un título más. Ricardo. Tenemos lo que tenemos. Arturo. Disculpame, después volvemos a Boy con Germán, ¿te parece? Correcto, señor. Muy bien, ¿cómo te va Carlos Alberto Quise? Muy buenas tardes o noches, como quieras. Cordiales saludos a la audiencia de Radio Monumental para ver este Cerro Guaraní, Cerro con la obligación de ganar para recuperar la punta en esta lucha que aparentemente se va perfilando hacia un mano a mano, dependiendo mucho de lo que pase mañana también entre Olimpia y 2 de mayo. Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches, renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Momento del calentamiento para ambas escuadras. Realizan los trabajos precompetitivos en el empastado auxiliar que tiene aquí el Club Guaraní. Solamente los porteros de cada uno de los equipos los realizan, en este caso dentro de la portería principal del estadio Rogelio Olivieres. Cerro Porteño con 6 cambios de vuelta con respecto al partido anterior. Vuelven los zagueros centrales Rodrigo Melgarejo, Cristian Báez, Gabriel Aguayo titular, Jorge Morel titular, Carrascal otra de las novedades y Churín, que reemplaza por supuesto a Francisco da Costa, que está con una lesión muscular. Y así como decíamos más temprano, lo repasamos ahora, Robert Piris Amota va a la banca y eso traigo a colación por lo que hablábamos ya desde ayer, que está con una molestia en el tendón de Aquiles. Él está en la lista de convocados, así que veremos si hoy tiene minutos o no, pensando también en la selección nacional. Así que cuando quieras, Arturo, podemos repasar equipos titulares del legendario y el azulgrana. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Guaraní en el arco, camiseta 23, capitán de equipo Gaspar Servio. La zona defensiva 37, Daniel Pérez. Camiseta número 27, Fernando Román. Con el número 14, Gustavo Vargas. Y camiseta 32, Alexis Cantero. En mitad de cancha por derecha, 10, Matías Martínez. Camiseta número 7, Agustín Mansur. Con el número 21, Bruno Piñatares. Y camiseta número 11, Richard Prieto. Va como media punta, 19, Danilo Santa Cruz. Y único delantero